Un médico multimillonario entra a un hospital de lujo y queda paralizado al reconocer a la trabajadora de limpieza del pasillo, su ex esposa. Lo que descubre en ese momento reabre heridas profundas de un pasado que creyó haber enterrado para siempre. El sol pegaba fuerte sobre el techo blanco del Hospital Central de Alta Especialidad, uno de esos lugares donde los pasillos parecen aeropuertos y los doctores usan relojes que cuestan más que un coche. Ese día, todos hablaban de la llegada del doctor Emilio Navarro, el cirujano estrella, el que operó a ministros, artistas, políticos, el que tenía clínicas en 3 países y aviones privados con quirófano incluido. Había regresado a México después de un tour de conferencias en Europa, con más aplausos que un cantante famoso. La gente se acomodaba el uniforme, los internos caminaban derechitos, y los directivos preparaban una comida en su honor. Todo era perfecto. Emilio bajó del auto negro con chofer como si estuviera llegando a una pasarela. Llevaba su bata de médico recién planchada, lentes oscuros y una sonrisa que no le costaba nada fingir. Saludó a los primeros que se encontró, pero en realidad, su mente ya estaba en la sala de operaciones. Había una intervención programada que solo él podía hacer, una reconstrucción cardíaca en un paciente de alto perfil. Esa era su zona de confort, donde todo tenía sentido. Lo demás, para él, era ruido de fondo. Entró al hospital con paso seguro, saludando a diestra y siniestra, mientras las enfermeras murmuraban su nombre. Algunos viejos colegas lo abrazaban como si fueran amigos de toda la vida, aunque él ni los recordaba. Los jóvenes lo miraban con respeto, otros, con envidia. Emilio lo sabía, y le daba igual. Nunca había sido un hombre de sentimientos blandos. Se detuvo un momento frente al mural que colgaba en el vestíbulo, donde aparecía su rostro junto al de otros médicos reconocidos por su trayectoria. Era el más joven del grupo, y el que más sonrisas había logrado arrancar con su historia de éxito. De abajo para arriba, así había subido, sin pedir favores, sin mirar atrás. Pero entonces, algo pasó. En ese momento, mientras firmaba unos papeles al pie del mural, alzó la vista y vio algo que lo descolocó. Una mujer, con uniforme de limpieza azul marino, empujaba un carrito de utensilios, cabello recogido en una coleta sencilla, sin maquillaje, con los ojos clavados en el piso. Pero había algo en la forma de caminar, en los hombros, en el perfil. Emilio frunció el ceño. Dio 2 pasos hacia el pasillo lateral. La mujer se giró apenas para tomar una botella de desinfectante. Y entonces la reconoció. Julia. No fue como ver un fantasma. Fue peor. Fue como recibir un puñetazo en el estómago sin estar preparado. Porque no se trataba de una mujer cualquiera con quien tuvo una historia y ya. Era Julia, su exesposa, su compañera de tantos años. La mujer que alguna vez fue su igual, su socia, la que le discutía de tú a tú sobre casos clínicos, estrategias médicas y hasta cómo criar a un perro callejero que adoptaron juntos. La misma mujer que firmó el divorcio sin decir una sola palabra más de la cuenta. La que se fue sin drama, sin pedir nada. La que desapareció. Emilio se quedó paralizado. Julia no lo miró, o sí lo miró, pero con la misma frialdad con la que se limpia una mancha en el piso, como si él fuera un mueble más del hospital. Dio media vuelta con el carrito y siguió su camino por el pasillo, como si fuera invisible. El mundo de Emilio se estremeció. No dijo nada, no preguntó, no reaccionó. Solo tragó saliva y fingió que no la había visto. Pero adentro, algo ya no estaba bien. El resto del día se movió en automático. Entró al quirófano. Realizó la operación con su misma precisión quirúrgica. Incluso hizo chistes con el anestesiólogo. Pero su cabeza no paraba de pensar en ella. ¿Qué demonios hacía Julia en ese hospital? ¿Trabajando de intendencia? ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Por qué nunca pidió ayuda? ¿Por qué no le dijo nada? Durante el almuerzo en su honor, mientras los directivos del hospital le daban las gracias por su regreso y hablaban de nuevos proyectos, Emilio sonreía sin escuchar. Las copas se alzaban. La gente brindaba por él, pero en su mente solo había una imagen. Julia recogiendo una cubeta, con guantes de plástico y cara de nada. Cuando regresó a su oficina, cerró la puerta y se quedó solo, de pie, mirando por la ventana. Todo estaba donde siempre. Los diplomas, las fotos con médicos de renombre, los reconocimientos, las placas de agradecimiento. Y sin embargo, ese pequeño momento de la mañana lo había partido en 2. Tomó su celular, buscó en contactos antiguos. No tenía ya el número de Julia, ni su dirección, nada. Era como si ella se hubiera evaporado del planeta, y recién ahora volviera a existir en la forma más improbable. Pensó en buscarla, preguntar, interrogar a alguien,
pero también sintió miedo, porque no sabía qué se iba a encontrar, porque algo dentro de él le decía que eso que vio no era un error, era una señal de que algo más grande estaba escondido bajo su perfecta realidad. Y aunque no lo quería aceptar, lo que más le dolía no era el hecho de verla ahí, limpiando pisos. Lo que más le dolía era pensar que todo ese tiempo había vivido creyendo que ella estaba bien, o por lo menos mejor sin él, y ahora la veía así, como una pieza olvidada en un hospital que se rendía a sus pies. Cerró los ojos y recordó el último día que la vio antes del divorcio. Ella tenía los ojos hinchados, pero no lloraba. Solo firmó, se puso de pie, y se fue. Y él, en su soberbia, pensó que era lo mejor, que ella necesitaba espacio, que cada quien tenía que seguir su camino. Se convenció de que eso era madurez, pero ahora, parado frente a una realidad que no esperaba, sintió que tal vez, solo tal vez, había cometido el error más grande de su vida. Cuando salió al pasillo, la buscó con la mirada. No estaba. Preguntó a un enfermero si conocía a la nueva persona del equipo de limpieza. Él solo se encogió de hombros. Nadie sabía nada. Era nueva. Había llegado hace poco. Y al parecer, no hablaba con nadie. Esa noche, Emilio no durmió. Y por primera vez en años, no fue por culpa de una operación difícil o una junta internacional. Fue por una mujer que creía enterrada en su pasado y que ahora, sin decir una palabra, lo obligaba a mirarse al espejo y a no reconocerse. El despertador sonó a las 6 de la mañana, como siempre, pero Emilio ya estaba despierto desde hacía rato, con los ojos abiertos, clavados en el techo. La imagen de Julia seguía ahí, dando vueltas como si fuera una película mal editada. La veía en ese uniforme azul, empujando el carrito de limpieza, bajando la mirada, y cada vez que trataba de entenderlo, su cabeza daba vueltas. No le encontraba sentido. Nada de lo que recordaba de ella coincidía con lo que había visto. Se levantó, se preparó café bien cargado, y se sentó en el comedor de su departamento enorme, con ventanales que daban al sur de la ciudad. Todo estaba en su lugar, limpio, ordenado, casi frío. Siempre había sido así desde el divorcio. Un lugar práctico, sin nada que sobrara, sin fotos, sin adornos que hablaran del pasado. Así lo había querido. Así se había sentido más libre, o eso creía. Mientras tomaba café, se permitió algo que no hacía desde hacía años: pensar en Julia. No como una idea, no como esa etapa, sino de verdad, en cómo era ella antes de que todo se viniera abajo. Cuando se conocieron, él estaba terminando la especialidad, y ella ya era reconocida en la rama de investigación médica. Era de las pocas mujeres que lideraban proyectos clínicos importantes. Tenía carácter, no se dejaba. Le discutía cada teoría, cada decisión, y eso al principio le encantaba. Recordó la primera vez que pelearon en público. Fue en una conferencia médica en Monterrey. Él había presentado un avance quirúrgico, y ella, en la ronda de preguntas, levantó la mano y señaló un detalle mal planteado. Todos los ojos se clavaron en ellos. Emilio se molestó, pero al final tuvo que admitir que ella tenía razón. Esa noche discutieron, y esa noche también se besaron por primera vez. Fue intenso, rápido, y al mismo tiempo, inevitable. Años después, ya casados, la dinámica había cambiado. Él empezó a crecer más rápido, a ganar premios, contratos, invitaciones internacionales. Julia, en cambio, se quedó más enfocada en los laboratorios, en las publicaciones médicas. Al principio lo acompañaba a todo, pero con el tiempo dejó de ir. Decía que prefería trabajar en lo suyo, que ya había suficiente ego flotando en el aire. Emilio siempre pensó que era exagerada. Nunca le gustó el foco, pero tampoco se quejaba cuando él lo recibía. Empezaron a alejarse poco a poco. No fue por una traición ni por algo fuerte. Fue más sutil. Cada quien iba en su carril, como si vivieran en departamentos distintos. La casa grande en Lomas se sentía cada vez más vacía. Había silencios en la mesa. Había días enteros sin cruzar más de 5 palabras. Ella hablaba de proyectos nuevos, y él solo respondía con monosílabos. Él contaba sus viajes, y ella apenas reaccionaba. Y así, sin darse cuenta, el cariño se volvió rutina. Pero había algo más, algo que Emilio nunca quiso admitir: su orgullo. Cada vez que Julia tenía un logro, él lo tomaba como una competencia. No lo decía, pero lo sentía. Y cuando ella empezaba a destacar demasiado, él hacía lo imposible por brillar más. Como si no hubiera espacio para 2 estrellas en esa casa. Como si el amor tuviera que inclinarse hacia un solo lado. Una noche, todo explotó.
No fue por algo puntual, sino por la suma de todo. Julia llegó tarde. Venía de una reunión en la universidad, y él estaba esperándola con cara larga. Discutieron por nada, por todo, por la ausencia, por el cansancio, por el desencanto. Ella le gritó que ya no se sentía su compañera, que parecía invisible. Él le contestó que si quería competir, lo estaba haciendo en el lugar equivocado. Esa frase se le quedó grabada. No se la perdonó nunca. A los pocos días, ella empacó unas maletas, dejó una carta breve en la mesa y se fue. No hubo drama, no hubo gritos ni lágrimas, solo silencio. Un silencio que se volvió permanente. Al principio, Emilio pensó que era una táctica, una manera de hacerlo reaccionar, pero no. Julia no volvió, ni para recoger lo que faltaba, ni para preguntar nada. Solo envió los papeles del divorcio, y él los firmó, con frialdad, como si fuera un trámite más. Ahora, todo ese pasado que había guardado bien lejos, regresaba, con fuerza, con rabia, con dudas, y lo peor de todo es que no entendía cómo ella había pasado de ser una mujer brillante, con una carrera sólida, a trabajar limpiando pasillos en el mismo hospital donde él era tratado como una leyenda. Esa tarde, ya en el hospital, no pudo evitar mirar con atención a cada persona que pasaba cerca. Quería volver a verla, quería confirmar que no había sido una alucinación, pero no aparecía. Era como si el edificio se la hubiera tragado. En medio de su ansiedad, fue a buscar a David, un viejo colega que conocía desde la época de residencia. David era jefe de personal, relajado, directo, de esos que siempre sabían todo. Lo invitó a comer en la cafetería del hospital. ¿Te puedo preguntar algo medio raro?, le soltó, mientras agarraban sus charolas de comida. Claro, ¿qué onda?, dijo David metiéndose un pedazo de carne a la boca. ¿Tú sabías que Julia trabaja aquí? David se atragantó. ¿Qué Julia? Mi exesposa. ¿La Julia? ¿La de los artículos sobre biotecnología? Esa. David bajó la mirada. Sí, güey. La vi hace unas semanas. Pero no sabía si era buena idea decirte. Está... diferente. ¿Cómo que diferente? No sé. No habla con nadie. Viene, hace su chamba y se va. La tienen en turnos raros. Limpia pisos, oficinas, hasta baños. Alguien dijo que entró por una recomendación del sindicato. Emilio no sabía si sentir rabia, tristeza o culpa. Las tres se mezclaron en su pecho como si fueran una sola cosa. ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Porque tú no preguntas por nadie, Emilio. Tú solo llegas, operas, cobras y te vas. Nadie pensó que te importara. Esa última frase lo dejó frío. Esa noche, Emilio se fue más tarde que de costumbre. Recorrió pasillos, subió escaleras, bajó a zonas donde nunca había puesto un pie. Y ahí, al fondo del ala de cirugía menor, la volvió a ver. Julia estaba sentada en una banca tomando agua, sola, con los guantes aún puestos. No lo vio. O sí lo vio, pero fingió no verlo. Él dio un paso, pero algo lo frenó. No era el miedo a ella, era miedo a lo que iba a descubrir si se atrevía a hablar. Y por primera vez en muchos años, el gran doctor Emilio Navarro no sabía qué hacer. Julia no solía mirar a la gente a los ojos, no porque le diera pena o porque se sintiera menos. Ya no. Había aprendido, a la mala, que en un lugar como ese, lo mejor era pasar desapercibida, caminar en silencio, hacer su trabajo, irse. Era lo más seguro, lo más práctico, lo más inteligente. Levantar la mirada era abrir una puerta que ya no tenía fuerzas para sostener. Así que se movía por los pasillos con la cabeza baja, enfocada en cada rincón sucio, en cada piso que brillaba, en cada carrito lleno de productos que ahora conocía de memoria. Ese día no había sido diferente. Había llegado media hora antes, como siempre. Se cambió en el vestidor del sótano, donde los lockers estaban viejos y olían a humedad. Se recogió el cabello en una coleta firme, se puso los guantes y empezó a recorrer su zona asignada. Todo tranquilo, rutina, hasta que pasó por el vestíbulo. Desde que empezó en ese hospital, había evitado esa parte. Sabía que era una de las zonas donde más se movía la gente con nombre, con poder, con prestigio. Médicos reconocidos, directivos, periodistas que venían a entrevistar a los doctores estrella. Ahí colgaban fotos, placas y reconocimientos, y uno de esos nombres estaba ahí, uno que ella conocía demasiado bien, pero ese día no le quedó de otra. Le habían asignado la limpieza del vestíbulo después de que una tubería soltara agua sucia en un rincón. No podía decir que no, así que empujó el carrito, apretó los dientes, respiró hondo
y cruzó ese espacio como si fuera un campo minado. Sabía que había gente, sabía que alguien podía reconocerla, pero también sabía que, con el uniforme azul y los guantes, nadie la veía de verdad. Para muchos, ella no era más que la señora que limpia. Todo iba bien, hasta que sintió unos pasos más cerca de lo normal, algo raro en el aire. No era una mirada cualquiera, era como un foco caliente directo en la nuca. Por un segundo, pensó en voltear, en confirmar lo que su cuerpo ya le estaba diciendo, pero no lo hizo. Se limitó a agarrar una botella de cloro y fingir que estaba concentrada. Y ahí lo vio, de reojo, Emilio. Su cuerpo se tensó como si la hubieran atrapado robando algo. Fue un segundo, 2, tal vez 3, pero bastó. Bastó para que su mundo, ese mundo que había armado con tanto cuidado para no quebrarse, se desmoronara un poco. No lo había visto en años, no en persona. A veces lo encontraba en entrevistas de televisión o en revistas médicas. Siempre impecable, siempre sonriendo, siempre con ese aire de «yo tengo el control». Y ella, del otro lado de la pantalla, cambiaba el canal o cerraba la revista como si le quemara las manos. Pero verlo ahí, en carne y hueso, fue otra cosa. Había envejecido bien, como siempre supo que pasaría. Se veía seguro, como si el tiempo no le hubiera hecho nada. Llevaba su bata blanca como un uniforme de guerra. Tenía la misma forma de caminar, el mismo brillo en los ojos, ese brillo que a veces amaba y a veces detestaba. Y ahora la estaba viendo a ella, a la que alguna vez fue su esposa, su colega, su igual, viéndola con uniforme de limpieza y guantes manchados. Fue un golpe seco, doloroso, inesperado. No le dijo nada. No hizo ningún gesto. No bajó la cabeza ni intentó esconderse. Simplemente se dio la vuelta y siguió su camino, como si fuera un día más, porque lo era, porque tenía que serlo, porque si se detenía a pensar en todo lo que estaba sintiendo, no iba a poder seguir, y ella no podía darse ese lujo. Caminó rápido por el pasillo, dobló hacia el área de pediatría y entró al baño de servicio más cercano. Cerró la puerta, se apoyó contra la pared, y ahí, sola, dejó que el aire le volviera al cuerpo. Le temblaban las manos, el corazón iba a 1000. No había llorado, no iba a hacerlo, pero sí sintió un hueco en el estómago que no se le quitó en todo el día. Mientras limpiaba el área de urgencias, trató de no pensar. Se enfocó en cada detalle, en cada esquina del piso, en las manchas, en los botes de basura. Pero la imagen de Emilio seguía ahí, clavada como una espina, y lo peor de todo no era haberlo visto, era el miedo de que él empezara a buscar respuestas. Emilio era terco, orgulloso, no iba a dejarlo pasar, y ella no estaba lista para enfrentarlo. Cuando terminó su turno, fue al vestidor y se cambió rápido. Guardó sus cosas, evitó conversar con las demás. Algunas eran buenas compañeras, pero la mayoría no preguntaba ni opinaba. Era mejor así. Salió por la puerta trasera, la que usaban los que no querían cruzarse con los jefes. Tomó el metro como todos los días, cargó su bolsa rota en el regazo y se dejó llevar por el vaivén del vagón. Cansada, callada, llegó a su departamento, un lugar chico, con paredes despintadas, pero limpio, siempre limpio. Se quitó los zapatos, se lavó la cara y se sentó en la cama sin prender la televisión. No tenía ganas, solo pensaba en una cosa. Ahora que Emilio la había visto, todo iba a cambiar. Sabía cómo era él, sabía que no se iba a quedar tranquilo, que iba a empezar a preguntar, a investigar, a abrir puertas que ella ya había cerrado con llave. Y aunque parte de ella quería gritarle todo, escupirle la verdad, restregarle en la cara lo que había pasado, otra parte más fuerte le decía que no valía la pena, que no tenía caso remover algo que ya estaba enterrado. Pero en el fondo, muy en el fondo, también había algo más, una parte de Julia que todavía dolía, que no entendía cómo había pasado de tenerlo todo, a eso, a limpiar pisos en el mismo lugar donde antes daba conferencias, donde su nombre figuraba en investigaciones médicas, donde la veían con respeto. Ahora, ni la volteaban a ver, y eso no dolía por orgullo, dolía por todo lo que se perdió en el camino. Cerró los ojos, respiró profundo, y se repitió lo mismo que se repetía cada noche antes de dormir, que todo tenía una razón, que había hecho lo correcto, que lo más importante había sido proteger algo más grande que ella, y que si Emilio quería volver a su vida, primero tendría que descubrir una verdad que él nunca estuvo dispuesto a escuchar. El lunes arrancó como todos los lunes, reuniones, revisiones de casos, firmas de documentos, saludos forzados, café amargo.
Pero para Emilio todo tenía otro color. Se sentía raro. No era que algo estuviera mal con el trabajo, no era que hubiera fallado en alguna operación, o que alguien se quejara de él. No, era otra cosa. Una incomodidad que no sabía dónde poner, como si algo dentro de él se hubiera soltado y anduviera suelto, golpeando las paredes desde adentro. Entró a su oficina temprano, cerró la puerta, se quedó un rato viendo por la ventana sin moverse. El hospital desde ahí arriba se veía como una maqueta gigante. Camillas, doctores, pacientes, enfermeras, guardias, gente que entraba y salía sin parar. Y en algún rincón de ese mismo hospital, Julia caminaba por esos pasillos con un carrito lleno de químicos. No lo podía creer. Cada vez que pensaba en ella con ese uniforme, sentía algo que no sabía si era culpa, rabia o vergüenza. Tal vez las tres juntas. ¿Cómo carajos había llegado a eso? ¿En qué momento se le fue la vida a alguien como ella? Julia era fuerte, era brillante, sabía enfrentarse a quien fuera. ¿Qué había pasado? Lo que más lo desesperaba era no tener respuestas. Nunca había sido bueno manejando lo que no entendía. Siempre había sido de los que necesitaban explicaciones rápidas, claras, concretas. En el quirófano no había espacio para dudas. Si algo sangraba, se detenía. Si algo se rompía, se arreglaba. Pero con Julia, las reglas no aplicaban. Pasó toda la mañana distraído. En la junta con los jefes de área, no dijo una palabra. Uno de ellos notó que estaba ido y le preguntó si todo estaba bien. Emilio solo asintió con la cabeza. No quería hablar. No quería inventar excusas. Lo único que quería era volver a verla. Pero no como el doctor Estrella, no como el jefe. Quería verla como hombre, como el que alguna vez la amó. Después de la junta fue al área de cardiología. Tenía programada una cirugía para esa tarde, pero antes decidió bajar al archivo central. Quería revisar algo. Su excusa fue que necesitaba un expediente antiguo, pero en el fondo, esperaba cruzarse con ella. Sabía que los empleados de limpieza pasaban seguido por ahí. No la encontró. Caminó lento por los pasillos, tratando de disimular que estaba buscando algo. Los demás lo saludaban con respeto, sin saber que él solo estaba esperando una señal. Nada. Volvió a su oficina más vacío que antes. Abrió el expediente del paciente, leyó en silencio, pero no se concentraba. En su cabeza aparecían imágenes de cuando trabajaban juntos, cuando se quedaban hasta la madrugada en casa, discutiendo sobre células madre y nuevas técnicas de regeneración, cuando hacían café a las 2 de la mañana porque el estudio tenía que entregarse sí o sí, cuando se reían de sus propios errores y se abrazaban como si fueran parte del mismo cuerpo. En esos recuerdos no había lujo, no había fama, no había aplausos, solo estaban ellos, Julia con bata blanca y mirada firme, él, menos arrogante, más humano. En esos días todo parecía posible, pero ahora estaba solo. Sí, Emilio tenía todo. Dinero, prestigio, reconocimiento internacional. Le invitaban a congresos, lo llamaban de universidades, lo consultaban desde otros países. Pero al final del día, volvía a su departamento vacío, prendía la tele para escuchar voces, y comía en silencio frente a una cena sin sabor. Nunca lo había admitido, ni siquiera para sí mismo, pero la cima era solitaria, fría, ruidosa por fuera, muda por dentro. Ese día operó como siempre, preciso, seguro, impecable. El paciente salió bien, el equipo lo felicitó. Él solo se lavó las manos y se fue al vestidor. Cuando terminó de cambiarse, sacó el celular y marcó un número que no usaba hace tiempo, el de su hermana, Leticia. «¿Qué onda, Leti?», dijo, tratando de sonar casual. «¿Estás bien?», preguntó ella, al primer segundo. Sí, solo quería hablar. Hace mucho que no hablamos». Hubo un silencio breve al otro lado. «¿Todo bien con el trabajo?». «Sí. Bueno, hay algo. ¿Julia?». La palabra lo golpeó como un ladrillazo en la cara. Él no le había dicho nada, pero ella lo sabía. «¿Cómo supiste?». «Eres predecible, Emilio. Cuando algo te sacude, marcas. Y si me marcas sin razón, es Julia. Siempre ha sido ella». Él no supo qué decir. «La vi», soltó por fin. «Aquí, en el hospital. ¿Y? Está trabajando de intendencia». Leticia guardó silencio. Después, con voz baja, dijo: «Te toca entender que no todo gira a tu alrededor. A veces la gente cae, pero no siempre es por ti. ¿Tú sabías que estaba así?». Sabía que no estaba bien, pero no tenía idea de que había llegado a eso. «Yo tampoco», dijo Emilio bajando la voz. «No sé qué hacer». Leticia respiró profundo. «Haz lo que nunca hiciste, escucharla, pero no como médico,
no como exesposo, como persona, colgó. Y esas palabras le dieron vueltas todo el día. Esa noche, mientras cenaba solo en la barra de la cocina, vio su reflejo en el microondas apagado. Se miró sin disfraz, sin logros, sin escudos, y por primera vez en años, sintió que algo le faltaba, algo real, porque de nada servía tenerlo todo si no tenía a nadie. Y lo que era peor, no sabía si aún estaba a tiempo de recuperar algo de lo que perdió. La primera vez que Patricia oyó el nombre Julia en boca de Emilio, estaba tomando café en la sala de descanso, revisando unas hojas del nuevo protocolo de anestesia. Lo escuchó sin querer, aunque la verdad, todo lo que dijera Emilio le interesaba, no por gusto, sino por estrategia. En ese hospital, las jerarquías no se sostenían solo con títulos, también con alianzas, y Patricia era experta en eso. Llevaba más de 8 años en el hospital. No tenía el currículum internacional de Emilio ni su fama, pero sí tenía algo igual de poderoso: información. Conocía a todos. Sabía quién debía favores, quién tenía secretos, quién había metido la pata. Siempre sonreía, siempre hablaba bajo, pero nada se le escapaba. Al escuchar a Emilio hablar con David sobre Julia, sus antenas se prendieron. Al principio no dijo nada, solo fingió que no escuchaba, pero por dentro empezó a hacer memoria. El nombre le sonaba. Claro que sí, Julia Calderón. Sí, claro. Aquella doctora que años atrás había sido parte del área de investigación, la que desapareció después de un escándalo. No se habló mucho de eso en su momento. Solo se corrió la voz de que algo raro había pasado en un proyecto experimental, que hubo un reporte interno de negligencia y luego todo se desvaneció. Julia renunció. Nadie la defendió. Nadie la despidió. Solo se fue. Y ahora, según Emilio, trabajaba ahí. De intendencia. Patricia no lo podía creer. Cuando Emilio salió de la sala, Patricia se acercó a David, con su tono casual de siempre. ¿Qué onda con lo que dijo el doctor Navarro? ¿De verdad esa mujer está aquí? David la miró con cara de: no te metas. Sí, pero no es tu tema. ¿Y tú crees que va a quedarse tranquilo? David no respondió. Patricia sonrió apenas. Él es de los que no suelta hasta saber todo. Y en el fondo, eso era lo que a Patricia no le gustaba. Porque si Emilio empezaba a escarbar, si Julia regresaba a la vista de todos, entonces se iban a mover cosas que más valía dejar quietas. Esa noche, Patricia fue al archivo del hospital. Usó una vieja clave que solo los de confianza tenían. Abrió la base de datos interna, la que no aparecía en el sistema de empleados actual. Buscó Julia Calderón. Ahí estaba. Doctora en biomedicina. Participación en al menos 5 investigaciones oficiales. Una mención en el Congreso Nacional de Ciencias de la Salud. Y al final, una anotación oculta. Informe de incidente no resuelto. Confidencial. Patricia abrió el documento con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Lo leyó rápido, con los ojos clavados en la pantalla. Un paciente había muerto durante un estudio de fase 2. El protocolo no fue aprobado del todo. Alguien aceleró el proceso. Se mencionaba su nombre, pero no como responsable directo. Aún así, su firma aparecía en uno de los formularios que no coincidía con los otros. El documento no cerraba con claridad. No se asignaban culpas exactas, pero había algo raro. Una nota escrita a mano por uno de los superiores de ese tiempo. Revisar si se puede negociar salida voluntaria para evitar escándalo. Patricia se echó hacia atrás en la silla. Ahí estaba el lodo, bien escondido bajo todo el mármol brillante del hospital. Julia se había ido en silencio, y nadie volvió a hablar del tema. Ahora, años después, volvía como una sombra, como una amenaza. Y no porque Patricia le tuviera miedo a Julia, le tenía miedo al escándalo, al desorden, a lo que podía salir a la luz si ella abría la boca, porque Patricia conocía ese juego, y sabía que el hospital protegía a los que daban dinero, no a los que traían problemas. Cerró la computadora, se alisó el uniforme, y al día siguiente pidió una reunión informal con el director general del hospital, el doctor Hugo Beltrán. Beltrán era un tipo serio, elegante, que hablaba poco y decidía rápido. Nadie llegaba a su oficina sin cita, pero ella sí, porque Patricia era su aliada en cosas que no aparecían en los informes. Él confiaba en ella. Le debía más de una. «Hay algo que deberías saber», le dijo ella, al cerrar la puerta. «¿Qué pasó? Julia Calderón está trabajando aquí, la misma que salió del hospital por el caso ese del estudio irregular». Beltrán levantó la ceja. No dijo nada. Navarro ya la vio. Está inquieto. Quiere saber qué pasó. Beltrán dejó el café a un lado. «¿Tú crees que va a remover eso?» «Sí. Y si lo hace,
Todos vamos a quedar embarrados. Ese caso no se cerró bien. Hay firmas falsas, procesos saltados, y tú firmaste el cierre. El silencio fue incómodo. ¿Qué propones?, dijo él, bajando la voz. Sáquenla, con algún pretexto, una rotación, una reducción de personal, lo que sea, pero sáquenla antes de que Emilio empiece a mover contactos y se entere de más. Beltrán se quedó pensando. ¿Tienes pruebas? Tengo acceso a lo que haga falta. El director asintió despacio. Déjamelo a mí. Patricia salió de la oficina como si nada, pero por dentro sentía el estómago revuelto, no porque le pesara lo que estaba haciendo. Ya estaba acostumbrada a moverse en la oscuridad. Lo que le pesaba era que Julia regresara a ese lugar como si nada, como si pudiera volver a ser alguien. Ella no lo iba a permitir. La gente que cae debe quedarse abajo, porque si suben otra vez, lo hacen pisando a los que ya están ahí. Y Patricia había trabajado demasiado para dejar que alguien como Julia le quitara su lugar. Emilio no durmió bien esa noche, ni esa ni la siguiente. Traía la cabeza hecha un lío. Ya no se trataba solo de la sorpresa de ver a Julia. Ahora era la angustia de no saber qué había pasado con ella, con su vida, con todo. Era como si alguien hubiera arrancado un capítulo completo de su historia, y él se lo estuviera imaginando, sin entender ni una sola línea. Durante años se había convencido de que no necesitaba explicaciones, que cada quien había tomado su camino y punto, que el divorcio fue lo mejor, que ella, con su orgullo y su distancia, había elegido desaparecer. Pero verla ahí, en ese uniforme, sin decir una palabra, sin mirar atrás, lo hizo sentir como un completo desconocido, y eso lo estaba matando. Así que, un miércoles cualquiera, después de terminar su segunda cirugía del día, fue a buscarla. No pidió permiso, no pensó en cómo hacerlo, no planeó nada, solo salió del quirófano, se quitó la bata, se lavó las manos como si le urgiera cerrar el capítulo y caminó hacia los pisos bajos del hospital. Sabía que a esa hora, ella terminaba de limpiar el área de rehabilitación. La había visto desde lejos el día anterior, moviéndose rápido, sin hablar con nadie, desapareciendo apenas terminaba. Esta vez, decidió no quedarse en las sombras. Al doblar en el pasillo largo donde estaban las bodegas, la vio. Julia estaba sola, organizando unos frascos de limpiador en el carrito. Tenía los guantes puestos, la coleta apretada y la mirada fija en lo que hacía, como si el mundo no existiera. Emilio se detuvo a unos pasos. El corazón le latía rápido, pero no por amor ni por emoción. Era ansiedad pura. Julia, dijo, sin levantar la voz, pero firme. Ella se giró despacio. Lo miró. Ni sorpresa ni susto. Solo esa calma que usaba cuando no quería mostrar nada. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, sin moverse. Necesito hablar contigo. No tengo nada que decirte. Yo sí. Julia apretó la mandíbula. Lo miró con los ojos fijos. Y sin esperar más, lo llevó a una sala de descanso vacía que había al fondo. Cerró la puerta. Se quitó los guantes. Se cruzó de brazos. Habla. Emilio sintió que las palabras no salían, que por más que había ensayado en su cabeza lo que quería decir, ahora todo parecía una tontería, pero no podía echarse para atrás. ¿Cómo llegaste a esto? Julia alzó las cejas. ¿A qué te refieres? ¿A limpiar pisos? ¿A estar aquí como si fuera invisible? Sí, soltó él. No entiendo nada. ¿Qué pasó contigo? Julia respiró profundo. No bajó la mirada. ¿De verdad te importa? Claro que me importa. Eras mi esposa. Fuiste mi compañera. Fui, dijo ella, remarcando la palabra. Hace años que dejaste de verme como eso. Hace años que te fuiste, aunque dormías en la misma casa. Emilio sintió el golpe, porque era cierto. No estoy aquí para pelear. Solo quiero entender. Julia se apoyó en la pared, cruzó los brazos y bajó un poco la voz. ¿Entender qué, Emilio? ¿Que no todos tenemos clínicas privadas ni giras por Europa? ¿Que hay vidas que se rompen y no se arreglan con una operación? ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué desapareciste? Porque ya no tenía voz contigo, dijo ella, sin dudar, porque cada vez que intentaba decirte cómo me sentía, tú me respondías con silencio o con arrogancia. Eso no es justo. No. ¿Y qué es justo, Emilio? Que yo pasara de estar a tu lado en cada investigación, en cada proyecto, a convertirme en una sombra. Él bajó la mirada. No tenía respuesta. ¿Y ahora vienes a preguntar por qué estoy aquí?, siguió ella, como si fuera tu responsabilidad, como si tuvieras derecho a saberlo. No es por eso, dijo él, levantando la vista. Es porque me duele verte así, saber que algo te pasó y no supe nada. Julia lo miró por un momento largo. Luego se acercó un paso,
Yo también me dolí, Emilio. Yo también me partí en pedazos. Pero tú estabas muy ocupado siendo una estrella como para darte cuenta. ¿Te pasó algo?, preguntó, más suave. ¿Algo grave? Julia dudó. Se le notó en la cara, pero no dijo nada. ¿Fue por el trabajo? ¿Por la carrera? ¿Por mí? Ella sonrió, pero no fue una sonrisa feliz. Fue una sonrisa rota. Fue por todo. Por lo que pasó, por lo que no pasó, por lo que callé y por lo que tú nunca quisiste ver. Emilio dio un paso más. La tenía cerca, más que en años. ¿Qué fue lo que callaste? Julia lo miró fijo, como si se debatiera entre soltarlo todo o seguir tragándose el nudo. No es momento, dijo, bajando la mirada. No aquí, no ahora. Dímelo, insistió él. Por favor. Ella negó con la cabeza. No voy a ser tu proyecto de redención. No soy un caso perdido que vienes a rescatar para sentirte mejor. No es eso. Entonces, ¿qué es? Quiero saber en qué fallé. Julia lo miró, seria, cansada, sincera. Fallaste en no preguntar antes, en pensar que todo estaba bien solo porque tú estabas bien, en creer que el silencio era suficiente, y en olvidarte de quién era yo antes de convertirme en tu sombra. Emilio se quedó mudo. Julia se puso los guantes otra vez, abrió la puerta y se fue sin mirar atrás. Y él, parado en esa sala vacía, sintió por fin el peso de una pregunta que nunca se atrevió a hacer. Todo empezó a descomponerse desde mucho antes del silencio, mucho antes del divorcio. Lo que mató el matrimonio no fue una gran pelea, ni una traición escandalosa. Fue el día a día, fue no hablar, fue tragarse lo que dolía y fingir que no pasaba nada. Fue dejar que los días se acumularan como platos sucios en la cocina. Julia se despertaba cada vez más temprano, no porque tuviera mucho que hacer, sino porque no quería cruzarse con Emilio en el baño. Se había vuelto incómodo. Había una tensión rara, esa que nadie menciona, pero se siente en los hombros. Él, por su parte, salía corriendo a sus reuniones, siempre hablando por teléfono, siempre con algo urgente. Se despedía de ella con un «nos vemos», que sonaba más a «no sé si quiero verte». Lo que antes era trabajo en equipo, ahora era competencia disfrazada de cortesía. Cuando Emilio hablaba de sus conferencias o sus nuevos reconocimientos, Julia sonreía, pero por dentro sentía que él estaba en otra vida, una donde ella ya no cabía. Y cuando ella comentaba avances de sus investigaciones o logros en su laboratorio, él los escuchaba sin real interés. Le decía cosas como «qué bien» o «eso suena prometedor», pero nunca preguntaba más. Lo que más le dolía a Julia no era la distancia, era la indiferencia. Recuerda un día en especial, uno que se quedó grabado sin querer. Era su cumpleaños número 39. No esperaba fiesta, ni regalos caros, solo una cena, una velita, una señal de que él la seguía viendo, que todavía le importaba. Pero ese día, Emilio no llegó. Tuvo una cirugía, una entrevista, una cena con colegas, ni un mensaje, ni una llamada. Cuando finalmente apareció a las 2 de la mañana, con el saco arrugado y el olor a hospital mezclado con perfume caro, ella ya estaba en la sala, despierta, sentada, con el pastel que se compró sola sobre la mesa. Él se quedó en la puerta. La miró. Ella no dijo nada. «¿Por qué estás despierta?», fue lo único que preguntó. «Hoy es mi cumpleaños», respondió ella con voz baja. «¿Hoy? Pensé que era mañana». Y ahí se acabó todo. No discutieron, no lloraron, ni siquiera se insultaron. Solo se fueron a dormir, cada uno en su lado de la cama. Y desde esa noche, Julia supo que lo de ellos ya no era amor. Era costumbre, era rutina. Era un edificio que se mantenía en pie solo por la inercia, pero no se fue de inmediato. Aguantó, esperó, quiso pelear, pero cada intento se estrellaba contra una pared. Intentó hablarlo un par de veces. «Siento que ya no me escuchas», le dijo una tarde mientras cenaban. «Estoy cansado, Julia. No es el momento». Ese momento nunca llega, Emilio. Entonces el problema no soy yo. Eres tú que siempre quieres hablar de lo mismo. Así era siempre. Cualquier señal de incomodidad era tomada como un ataque, y Emilio, aunque no lo decía, ya había cerrado la puerta. Luego, vinieron los silencios más largos, las ausencias, los viajes, las juntas eternas, las camas vacías. Julia empezó a sentir que vivía con un extraño. A veces lo veía de reojo, sentado en su estudio, revisando papeles, leyendo artículos médicos. Lo reconocía físicamente, pero no emocionalmente. Ya no era el hombre con el que compartía ideas, café a medianoche y planes para el futuro. Era otra cosa, algo que no sabía cómo nombrar,
Y entonces, un día cualquiera, pasó lo que ni ella misma esperaba. Su mundo se vino abajo. Fue en medio de un estudio clínico, un proyecto experimental que llevaban meses preparando. Uno de los voluntarios, un joven de 26 años, presentó una reacción inesperada al tratamiento. La situación se complicó tan rápido que no hubo manera de detenerlo. Murió antes de llegar al quirófano. Fue un golpe fuerte para todo el equipo. Y aunque no era su culpa directa, Julia fue señalada. Alguien dijo que se habían saltado un paso del protocolo, que hubo una firma irregular, que el informe fue enviado antes de tiempo. Julia intentó defenderse, pero no todos la apoyaron. Varios guardaron silencio, otros prefirieron no meterse, y uno en particular, un médico que ella conocía bien, le pidió que no hiciera escándalo, que lo mejor era irse sin ruido, que la protegerían si cooperaba. No quiso creerlo al principio, pero cuando revisó los papeles, entendió que había sido usada, que pusieron su firma como responsable del proceso, aunque el error vino de otro lado, y que si hablaba, iban a arrastrar su nombre y el del hospital al lodo. Pensó en hablar con Emilio, decirle todo, pedirle ayuda. Él tenía contactos, tenía poder, podía sacarla de ese hoyo, pero se detuvo. ¿Y si él no le creía? ¿Y si pensaba que solo quería usar su nombre para limpiar el suyo? ¿Y si lo que quedaba de respeto se rompía por completo? Así que no dijo nada, firmó su renuncia, empacó sus cosas y desapareció. Dejó la casa, el trabajo, todo. No quiso llevarse nada que le recordara a esa vida. Empezó desde cero. Consiguió trabajos pequeños, mal pagados, en clínicas de bajo perfil. Vivió en lugares prestados. Durmió en colchones en el suelo. Lloró sola muchas noches. Pensó en rendirse, pero no lo hizo. No por orgullo, por dignidad. Porque aunque el mundo la hubiera aplastado, ella se negaba a volverse una víctima. Con el tiempo, aceptó que esa versión suya, la doctora, la investigadora, la compañera de un médico estrella, ya no existía, y aunque le dolía, lo aceptó, hasta que llegó al hospital actual, por una recomendación de alguien del sindicato que ni siquiera sabía su pasado. Ahí podía limpiar en paz, no la molestaban, no la juzgaban, nadie la reconocía, hasta que Emilio la vio, y ahora, todo eso que había enterrado con tanto esfuerzo, volvía como un fuego que no se podía apagar. Emilio no era de los que se quedaban con los brazos cruzados. Desde joven aprendió que si algo te molesta, lo enfrentas. Si algo no cuadra, lo investigas. Y si algo está roto, lo arreglas. Así había crecido, así había llegado hasta donde estaba. Pero ahora, por más que trataba de aplicar esa lógica, se estrellaba contra una pared. Julia no era un caso clínico. No era un informe mal hecho. No era algo que pudiera resolver con una llamada. Pero aún así, intentó hacer lo que sabía, moverse. Después de aquel encuentro en la sala vacía, en el que ella le dijo lo que le dolía de verdad, Emilio se quedó con un nudo en la garganta. No podía sacarse sus palabras de la cabeza. Era como si todo lo que creía tener claro se hubiera borrado. Julia no solo estaba molesta, estaba herida, de esas heridas que no sangran por fuera, pero por dentro no paran. Al día siguiente, sin decirle a nadie, fue a hablar con el jefe de recursos humanos. Entró con su aire serio, su bata bien puesta, el tono de siempre. «Necesito hablarte de una persona que trabaja aquí», dijo. Julia Calderón. El jefe levantó la mirada. Se notaba que el nombre le sonaba. ¿La señora de Intendencia? Sí. ¿Cómo entró? ¿Bajo qué contrato? El tipo dudó. Miró su pantalla. Fue una recomendación sindical. No vino por la vía tradicional. No tiene antecedentes médicos registrados en su expediente. Emilio lo miró fijo. ¿Y si quisiera ayudarla a conseguir otra posición? Algo mejor, más estable. El otro lo pensó un momento. ¿Ella lo pidió? No, dijo Emilio, bajando la voz, pero creo que no está en el lugar correcto. Esa mujer no es cualquier persona. El jefe de recursos humanos se encogió de hombros. Si ella no lo pide, nosotros no podemos hacer nada. Emilio salió de ahí frustrado. Sentía que todo lo que quería hacer se le escapaba entre los dedos. No entendía cómo una mujer como Julia había terminado así, ni por qué nadie se había dado cuenta, ni por qué ella aceptaba esa vida sin pelear. Así que, como última opción, decidió moverse por su cuenta. Habló con un colega de una clínica privada que necesitaba personal administrativo con experiencia médica. Le pidió que reservara un lugar. Le habló de Julia,
sin decir que era su exesposa. Solo dijo: «Es brillante. No te vas a arrepentir». Luego mandó a imprimir una hoja con el puesto vacante, con la intención de dársela en mano. Pensaba explicarle que no era caridad, que era solo una oportunidad, pero cuando la vio esa tarde, limpiando vidrios en la entrada de cirugía, se congeló. Julia lo notó, lo miró de lejos, como diciendo: «Ni te acerques». Aún así, él se acercó. «Quiero hablar contigo», le dijo, con la hoja en la mano. «Ya hablamos, Emilio». «No, no hemos terminado». Julia dejó el trapo a un lado. Se giró, con los ojos cansados, pero firmes. «¿Qué quieres ahora?» «Tengo esto», dijo extendiéndole el papel. «Es un puesto en otra clínica. No es de limpieza. Es administrativo. Es estable. Puedes volver a estar donde mereces». Ella leyó por encima. Luego levantó la mirada. «¿Y tú crees que merezco que me salves?» «No es eso». «¿Entonces qué es?» Es ayudarte. Es darte algo mejor». «¿Por qué ahora? ¿Por qué me viste? ¿Por qué te incomodó saber en qué terminé?» «¿Por qué me importa?» Julia sonrió, pero sin rastro de alegría. «No me necesitas para sentirte bien, Emilio. No soy un proyecto pendiente. No soy tu forma de calmar la culpa. No se trata de eso». «Claro que sí. Para ti todo se trata de controlar, de arreglar, de poner las cosas en su lugar. Y yo no soy eso». Emilio bajó el papel. «No quiero que estés aquí, Julia. No así». «¿Y tú crees que yo sí?» El silencio entre los dos fue pesado. Yo no me levanté un día y dije: «Voy a trabajar de intendencia». A veces la vida te arrastra, Emilio. A veces no hay opciones. Y cuando las hay, llegan tarde. Como tú». Él sintió que esas últimas palabras eran una cachetada con guante blanco. Julia le quitó el papel de las manos, lo dobló con calma y lo guardó en el bolsillo. «Gracias», dijo sin sarcasmo. «Pero si decido tomarlo será por mí, no por ti». «Está bien», dijo él bajando la mirada. Julia se dio la vuelta y siguió limpiando los vidrios, como si nada, como si nunca hubieran estado casados, como si no hubieran compartido una vida. Emilio se quedó ahí un momento, viendo cómo se alejaba. Sintió que, por más que lo intentara, ya no tenía lugar en su historia, y aunque él estaba acostumbrado a tener el control, ahí, con ella, no tenía nada. Más tarde, en su oficina, miró su reflejo en la computadora apagada. Se sintió pequeño, no por su trabajo, no por su posición, por dentro, por todo lo que no supo ver, por todo lo que nunca dijo, porque a veces no basta con querer arreglar algo. Hay cosas que ya no se pueden coser. Patricia nunca actuaba sin tener todo calculado. Cada palabra que decía, cada paso que daba, era parte de algo más grande. Sabía moverse entre médicos, directivos y personal de base sin levantar sospechas. Conocía todos los rumores antes de que fueran oficiales. Sabía quién mentía, quién fingía, quién escondía cosas bajo la bata. Pero lo que más le gustaba, más que el poder o el respeto, era la sensación de tener ventaja sobre los demás. Esa adrenalina silenciosa que da el saber que tú manejas las piezas del juego, mientras los demás apenas entienden las reglas. Desde que Emilio regresó al hospital, Patricia lo tenía en la mira, no por interés romántico, ni por admiración. Lo respetaba, sí, pero también lo envidiaba. A ella le costó años hacerse un lugar ahí. Él llegó y en menos de lo que canta un gallo tenía placas con su nombre y pasillos con su foto. Y ahora, que lo veía tan inquieto por la presencia de Julia, olió el caos. El tipo estaba fuera de control. Y eso, para alguien como Patricia, era una oportunidad. Sabía que si Emilio seguía acercándose a Julia, si empezaba a mover sus contactos para ayudarla o investigar su pasado, las cosas se podían poner feas. No porque a ella le preocupara Julia en sí, sino porque ese pasado de Julia tenía raíces en algo que a todos les convenía mantener enterrado, especialmente a ella. Así que esa mañana fue directo al archivo del hospital. Sabía que ahí encontraría lo que necesitaba, no lo que estaba en el sistema oficial, sino lo otro, lo que estaba guardado en carpetas físicas, las que no se digitalizaron por error o por seguridad. Pidió acceso con su clave. Nadie le preguntó nada. Patricia tenía ese tipo de poder discreto que no necesita explicaciones. Buscó entre cajas viejas, papeles amarillos, sellos borrosos, y ahí estaba. Expediente. Julia Calderón. Año. AC6. Área. Proyecto experimental fase 2. Anexo. Informe interno de incidente médico. Abrió el folder. Lo leyó con calma. Reconoció las firmas. Reconoció los nombres. Vio el documento donde se indicaba una anomalía en el protocolo de administración y la sugerencia de cerrar el caso sin proceso legal a cambio de una renuncia voluntaria.
Ese fue el trato. Y Patricia sabía que ese trato fue forzado, no por ética, sino por conveniencia. Pero lo que más le llamó la atención fue un pequeño documento con una firma que no debería estar ahí. La de un médico que hoy ya no trabajaba en el hospital, pero que en su momento fue protegido por una cadena de favores. Un tipo torpe, pero bien conectado. Y ese error, esa firma mal puesta, fue lo que arrastró a Julia al fondo. Patricia sonrió. Tenía justo lo que necesitaba. Ese mismo día fue a ver al director, Hugo Beltrán. Cerraron la puerta. La sala de juntas estaba vacía. Él la va a hundir o la va a levantar, dijo ella sin rodeos. Pero en el camino nos puede arrastrar a todos. Beltrán la miró con fastidio. ¿Y tú qué propones? Yo me encargo. ¿Cómo? Ya lo verás. Patricia no era de explicar de más. Esa tarde fue al área de mantenimiento. Fingió buscar a alguien. Preguntó por Julia con tono casual. Una de las compañeras le dijo que estaba en el sótano, limpiando la zona de quirófanos viejos. Bajó. La encontró ahí, con el uniforme azul, empapada en sudor, tallando una pared manchada de humedad. Vaya, dijo Patricia, entrando sin prisa. Mira quién regresó de entre los muertos. Julia se giró. Al verla soltó el trapo, pero no respondió. No pensé que te ibas a atrever a volver aquí, siguió Patricia. Después de cómo te fuiste. No vine a hablar contigo, dijo Julia seca. No, claro que no. Pero yo sí vine a hablar contigo. Solo quería darte un consejo. De mujer a mujer. De sobreviviente a... Bueno, tú sabes. Julia cruzó los brazos. No causes problemas, Julia. Nadie te extrañó. Nadie te defendió. Y nadie quiere que vuelvas a abrir lo que se cerró hace años. Yo no he abierto nada, respondió Julia. Pero Emilio sí. Y créeme, si él sigue escarbando, va a salir todo. ¿Y sabes quién va a pagar los platos rotos? Tú. Yo no tengo miedo. Patricia rió. Claro que sí lo tienes. Se te nota en los ojos. Pero no te preocupes. Yo no vine a pelear. Solo vine a avisarte que hay cosas que es mejor dejar como están. Tú ya no eres la de antes. No tienes poder. No tienes aliados. Así que si te importa un poco tu paz, te callas. Terminas tu turno. Cobras tu quincena. Y te vas a tu casa. Julia no dijo nada. Patricia la miró una vez más y se fue. Esa noche, al llegar a su departamento, Patricia se sirvió una copa de vino. Se sentó en su sillón y prendió la televisión, pero no la escuchaba. Pensaba, medía, calculaba. Julia no era una amenaza directa, pero era una chispa. Y si alguien como Emilio insistía en proteger esa chispa, el fuego iba a arder. Y cuando eso pasara, ella ya tenía listo el balde para apagarlo, o para echárselo a alguien más encima. Porque en ese hospital, el que sobrevive no es el mejor médico, es el que sabe cuándo moverse y cuándo destruir. Y Patricia, eso, lo sabía hacer muy bien. Emilio no era tonto. Había vivido lo suficiente dentro de ese mundo para saber cuándo algo no cuadraba. No necesitaba pruebas concretas todavía. Bastaba con mirar a la gente, con ver cómo se callaban de golpe cuando él entraba, con notar cómo algunos evitaban mencionar a Julia, aunque supieran perfectamente a quién se refería. Ese tipo de actitudes solo se dan cuando hay algo que nadie quiere que se destape, y él ya no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Después de su intento fallido por ofrecerle el nuevo trabajo a Julia, se quedó varios minutos solo en la sala de descanso. Su mente iba a 1000 por hora. Por más que ella insistiera en que no quería su ayuda, algo dentro de él le gritaba que eso iba más allá de orgullo. No era solo dignidad, era miedo. Miedo real. Julia estaba protegiendo algo, o a alguien, y Emilio estaba harto de no saber qué. Al día siguiente, temprano, pidió acceso a los archivos internos. Usó su nivel de privilegios como médico senior. Argumentó que necesitaba revisar documentación de un estudio clínico viejo, relacionado con un nuevo caso que estaba por atender. Fue una mentira piadosa, pero efectiva. Nadie se lo cuestionó. Así era su reputación. Nadie dudaba de él. Entró al sistema. Escribió el nombre completo de Julia. Julia Calderón Serrano. Puso filtros. Últimos 7 años. Investigaciones clínicas. Reportes internos. El sistema tardó en cargar, pero arrojó algo. Muy poco. Demasiado poco. Una sola carpeta digital, sin detalles, sin informes completos. Solo una mención a un proyecto experimental fase 2, sin resultados publicados. La hoja terminaba con una línea seca. Participación concluida por renuncia voluntaria.
Ninguna razón más, ningún anexo, como si hubieran borrado todo. Emilio frunció el ceño. Eso no era normal. Ningún estudio clínico quedaba así, sin trazas, ni siquiera los que fallaban. Todo se documentaba, era obligatorio, y si no aparecía, era porque alguien lo había ocultado. Salió del sistema con el ceño fruncido. Bajó a la biblioteca médica. No usaba ese lugar desde hacía años, pero ahí guardaban copias físicas de algunos reportes viejos. Se sentó frente a una computadora pública y buscó publicaciones de hace 6 años. Encontró uno que mencionaba a Julia como coautora. Luego, nada más. Un silencio abrupto, como si hubiera desaparecido de la ciencia de un día para otro. Ese patrón era raro, rarísimo. Lo siguiente que hizo fue hablar con un viejo conocido, el doctor Reinaldo Ibarra. Era un investigador retirado que ahora daba clases en la universidad, pero que en aquel tiempo formaba parte del comité de ética del hospital. Emilio le mandó un mensaje casual. Le dijo que necesitaba platicar algo viejo pero importante. Se vieron esa misma tarde en una cafetería frente al hospital. ¿Te acuerdas de Julia Calderón?, preguntó Emilio, después del saludo. Reinaldo lo miró con una mezcla de incomodidad y nostalgia. Claro que me acuerdo. ¿Cómo no? ¿Qué pasó con ella? El doctor Ibarra no respondió de inmediato. Bebió de su café. Miró por la ventana. ¿Por qué preguntas eso ahora? Porque la vi. Está trabajando aquí. De limpieza. ¿Qué? Así como lo oyes. Y nadie me quiere decir nada. Reinaldo suspiró. Lo que pasó con ella fue una desgracia, pero también fue una jugada sucia. Emilio se inclinó hacia adelante. ¿Qué jugada? El hombre dudó un segundo. Hubo un incidente en un estudio. Un joven murió. Fue inesperado. Pero no fue culpa de Julia. El problema fue que alguien del equipo aceleró el protocolo. No cumplieron con todos los pasos. Cuando se armó el escándalo, necesitaban a alguien que cargara con la culpa. Y ella ya estaba bajo presión. ¿Quién lo aceleró? Eso nunca se dijo oficialmente, pero todos lo sabíamos. Fue el doctor Morales. Tenía prisa por presentar avances. Quería puntos con el comité. Julia lo advirtió, pero él siguió adelante. Y cuando todo se vino abajo, él se escondió. Y otros lo protegieron. ¿Y nadie dijo nada? Ella firmó un acuerdo de salida. Supongo que pensó que era lo mejor, que evitaba manchar más su nombre, o que protegía a alguien. Emilio se quedó helado. ¿Quién la obligó a firmar? No lo sé. Pero hubo manos pesadas metidas. El director en ese tiempo ya era Beltrán. Y Patricia... Bueno, Patricia estaba en todas partes. ¿Y tú por qué no la defendiste? Porque no pude. Porque para cuando me enteré, ella ya se había ido. Y los que pudieron hablar, callaron por conveniencia. Así se mueven las cosas aquí. Emilio sintió una furia sorda subirle por el pecho. Miró a su excompañero, sin poder creer que tantos sabían lo que había pasado, y nadie hizo nada. Julia se había comido sola el golpe. Había cargado con un escándalo que no era suyo. Se había ido sin pelear. Y él no tuvo ni idea. ¿Dónde está Morales ahora?, preguntó, con los dientes apretados. En Cancún. Tiene una clínica privada. Vive de dar conferencias. Nadie lo tocó. Emilio se levantó de la mesa sin terminar el café. Gracias, dijo sin mirarlo. Caminó por la calle con los puños cerrados. Todo lo que había ignorado durante años, todo lo que no quiso ver, le explotaba ahora en la cara. Julia no solo había sido abandonada, había sido traicionada por todos, incluso por él. Volvió al hospital esa noche, subió a su oficina, cerró la puerta, se sentó frente a su computadora, empezó a escribir nombres, fechas, detalles. Tenía que armarlo todo, tenía que entender hasta el último punto, porque ahora que sabía parte de la verdad, no iba a quedarse callado. Emilio pasó esa noche entero frente a la computadora. No operó, no cenó, no atendió llamadas. Nadie se atrevió a tocar su puerta. Cerró las persianas de la oficina, bajó la luz y se hundió en documentos, correos viejos, recortes de prensa, nombres que apenas recordaba, caras que había borrado hace tiempo. Tenía la frente arrugada, los ojos secos y las manos temblorosas por el café que ya iba en su cuarta taza, pero no iba a parar. Descubrió que el estudio clínico en el que Julia trabajó no solo fue archivado a medias, sino que desapareció de las bases oficiales a las que todo médico podía acceder. Fue eliminado de congresos, de boletines, de sitios especializados, como si nunca hubiera existido. Y eso, para Emilio, era más que una señal, era una advertencia. Alguien quiso borrar el pasado, y lo logró, hasta ahora. Ya con más datos en la mano, Emilio abrió una carpeta en su escritorio. La tituló Caso Calderón,
Copió documentos, hizo listas, escribió un resumen cronológico de lo que sabía. Había nombres: el doctor Morales, Patricia, Hugo Beltrán. Había fechas. Y ahora también tenía una decisión clara. Iba a hablar con Julia, pero no como antes. No con pena, ni con culpa. Iba a decirle la verdad, lo que había descubierto, porque ya no podía guardarse nada. Salió del hospital sin saludar a nadie. Tomó su coche, fue a su departamento. Se bañó como si necesitara sacarse encima todo el lodo que había descubierto. Se puso ropa simple, jeans, camisa sin planchar, algo que no parecía de Doctor Estrella. Quería ir como hombre, como alguien que venía a dar la cara. Esperó afuera del hospital. Sabía que Julia salía a las 6 en punto. Siempre era puntual. Se paró cerca de la puerta lateral, donde salía el personal de intendencia. La vio a lo lejos, con la bolsa colgada al hombro, el mismo uniforme azul, el cabello recogido como siempre. Caminaba con los hombros rectos, sin mirar a nadie, como si nada del mundo pudiera tocarla. Él se acercó despacio. No quiso asustarla. No levantó la voz. «Julia». Ella lo vio. Se detuvo, pero no dijo nada. «Necesito hablar contigo, por favor». «No tengo tiempo», respondió sin emoción. «Lo encontré», dijo Emilio. «Todo. Sé lo que pasó. Sé lo que te hicieron». Julia apretó los labios. «No sabes nada. Sé que Morales fue el responsable del error en el estudio. Sé que tú lo cubriste, que firmaste un acuerdo para no armar escándalo, que te dejaron sola». Ella respiró hondo. No negó nada. Solo bajó un poco la mirada. «¿Y ahora qué? ¿Vas a ir a gritarlo a los pasillos? ¿Vas a exigir justicia? ¿Después de todos estos años? No. Quiero que tú decidas. Pero no podía seguir como si no supiera. Me niego a seguir actuando como si tú hubieras desaparecido por gusto». Julia lo miró. Por primera vez, sin enojo, con tristeza. «No firmé por cobarde, Emilio. Firmé porque si hablaba, arrastraba a gente inocente. Al chico que murió lo conocía. Su familia necesitaba paz. Si el hospital hubiera quedado mal, nadie les iba a pagar nada. Iban a pelear años por una indemnización. Iban a hundirse más. Y sí, también estaba yo. Pero no solo pensé en mí». Emilio sintió una presión en el pecho. «¿Y Morales? ¿Qué importa ya?», dijo ella, bajando la voz. «Él siguió su vida. Como tú. Como todos. No puede ser que se salgan con la suya. ¿Y qué vas a hacer, Emilio? ¿Quemar el hospital? ¿Tirar tu carrera por mí? Si tengo que hacerlo, sí». Julia negó con la cabeza. «Tú no estás hecho para perder. Nunca lo estuviste. No sabes lo que es levantarte sin nada. Tal vez por eso quiero hacerlo ahora. ¿Por culpa? No. Por dignidad». Ella lo miró largo, como si no supiera si creerle. «No quiero que hables por mí», dijo después. «No quiero que vengas a gritar lo que yo callé por años. Si alguien va a contar mi historia, voy a ser yo. Entonces hazlo. Yo te respaldo. Lo que necesites». Julia no contestó. Se quedó ahí, parada en la banqueta, con el uniforme arrugado y los ojos llenos de algo que ya no era solo dolor, era duda. Era el peso de saber que tal vez no estaba sola, pero que confiar otra vez era igual de difícil que haberse caído. «Te doy espacio», dijo Emilio, con voz más baja. «No más presiones, no más decisiones por ti. Solo quería que supieras que sé la verdad». Ella asintió despacio. «Gracias», dijo por fin. «Pero también quiero que sepas que el silencio tiene su precio. Y a mí ya me costó todo». Y sin decir más, se dio la vuelta y se fue. Emilio se quedó viendo cómo se perdía entre la gente, con el sol dándole de frente, con la ciudad girando a su alrededor como si nada. Pero él sabía que algo estaba por cambiar, porque una persona puede callar por años, puede tragar dolor, puede esconderse, pero cuando decide hablar, el mundo entero puede temblar. El sonido de los tacones de Patricia resonaba fuerte en el piso de mármol, mientras caminaba hacia la oficina del director. Llevaba el cabello recogido con precisión quirúrgica, su bata blanca planchada hasta la perfección, y en las manos una carpeta que parecía común, pero no lo era. Caminaba sin apuro, pero con firmeza. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Tocó 2 veces. No esperó respuesta. Entró. El doctor Hugo Beltrán estaba solo, como casi siempre, sentado tras su enorme escritorio, revisando unos papeles con expresión cansada. No se sorprendió al verla. Patricia no necesitaba cita previa. Era de las pocas que podían entrar sin avisar. «¿Y ahora qué traes?», preguntó él, sin levantar mucho la voz. Patricia puso la carpeta sobre el escritorio. Esto ya se salió de control. Emilio no soltó el tema. Ya habló con Ibarra. Está buscando documentos. Está armando algo. Beltrán la miró por fin. «¿Y tú cómo sabes todo eso?». «Porque soy yo. Y porque tengo oídos en todos lados».
El director abrió la carpeta. Fotos, copias de documentos viejos, un par de correos impresos. Lo leyó todo en silencio. Al terminar, se frotó el puente de la nariz. Esto nos puede joder a todos. Por eso vengo, dijo ella, seria. Tenemos que adelantarnos. No podemos esperar a que Navarro haga su show de Salvador. Beltrán se quedó pensativo. ¿Qué propones? Patricia se sentó frente a él, sin pedir permiso. Necesitamos desacreditar a Julia, no de forma agresiva, no un ataque directo, pero sí un movimiento que haga que nadie la tome en serio si decide hablar, algo que la ensucie lo suficiente como para que duden de ella. Beltrán no respondió de inmediato. Eso puede ser peligroso. Más peligroso es dejar que Emilio le dé voz. ¿Sabes cómo es? Si se planta con ella y pide una auditoría, se van a armar un escándalo, y a ti no te conviene que se vuelva a hablar de ese expediente. El director suspiró hondo. Miró hacia la ventana. Luego volvió a verla. ¿Y cómo harías eso? Patricia ya lo tenía pensado. Podemos filtrar que ella falsificó una firma en ese estudio, que el error fue suyo. Ya existe un documento con una firma mal colocada. Solo hay que mover las piezas correctas. ¿Y si alguien investiga a fondo? Nadie va a investigar si se desconfía de ella desde el principio. En este medio, basta una duda para matar una reputación. Beltrán guardó silencio. Cerró la carpeta. Tienes que hacer esto sin dejar rastro. Lo sé, dijo Patricia, poniéndose de pie. Pero no lo haré sola. El director la miró con desconfianza. ¿Qué quieres decir? Necesito acceso a los archivos del Comité de Ética. Y necesito que alguien del área legal me cubra si algo sale mal. Yo no doy pasos sin respaldo. ¿Estás negociando conmigo? Estoy protegiéndonos. A ti, a mí y al hospital. Julia no tiene nada, pero Emilio sí. Si los dejamos avanzar juntos, nos van a reventar desde adentro. Beltrán la observó por unos segundos eternos. Luego asintió. Haz lo que tengas que hacer. Patricia salió de la oficina con una sonrisa pequeña, no de alegría, de seguridad. Esa misma tarde llamó a alguien, un excompañero del comité de investigación, que debía favores del pasado. Le pidió que sacara del archivo físico una copia del protocolo firmado por Julia, que la escaneara, que la editara. Solo un pequeño cambio. El orden de las firmas, que pareciera que ella firmó antes de tener autorización. Un detalle simple, técnico, pero que para los expertos era suficiente para levantar sospechas. ¿Y si ella lo niega? Preguntó el tipo por teléfono. No tiene pruebas, no tiene abogados, no tiene cómo pelear. Solo hazlo. El archivo fue modificado, guardado en una carpeta sin nombre, en un servidor que no estaba a la vista. Al día siguiente, un reporte anónimo llegó al área de cumplimiento del hospital. Decía que se habían encontrado irregularidades antiguas en el historial de una empleada reciente, exmédica investigadora, Julia Calderón, que había indicios de una posible falsificación de documentos, que se sugería revisión inmediata. Nadie firmó la queja, pero venía acompañada del archivo editado. Para la tarde, el chisme ya circulaba. 2 residentes comentaban en el ascensor. Una enfermera lo susurró en la cafetería. Uno de los doctores lo dijo con tono sarcástico. ¿A poco la señora que limpia andaba metida en algo turbio? Se volvió un murmullo, uno de esos que nadie confirma, pero todos repiten. Y Patricia solo observaba. En la noche, mientras Julia limpiaba los pisos del ala de pediatría, una supervisora se le acercó. ¿Todo bien contigo?, preguntó sin mucho interés. Han estado preguntando por ti en recursos humanos. Dicen que revisarán tus datos. Julia la miró con el estómago apretado. ¿Por qué? Ni idea. Solo cuídate. Ya sabes cómo es esto. Cuando se quedó sola, Julia sintió una punzada. No era nuevo. Ya conocía ese olor a guerra fría, esa sensación de que alguien te estaba enterrando sin tocarte. No necesitaba pruebas para saber quién estaba detrás, y mientras pasaba el trapeador por el suelo brillante, entendió que esta vez no bastaba con resistir. Si no se defendía ahora, la iban a desaparecer de nuevo. Y esta vez no pensaba quedarse callada. Esa mañana, Emilio entró al hospital sin saber que en menos de una hora todo lo que había construido durante años iba a tambalearse. Iba con la bata colgada del brazo, revisando mensajes en el celular, saludando a algunos con un leve movimiento de cabeza. Caminaba firme, seguro, como siempre. Nadie le avisó, nadie lo alertó, pero los rumores ya volaban. En la sala de médicos, 2 residentes hablaban en voz baja. ¿Ya viste lo que está en Twitter? ¿De qué hablas? De Navarro. Checa esto. Un video, 40 segundos, subido por una cuenta anónima, sin nombre, sin cara. Era un clip armado con imágenes borrosas,
capturas de documentos y una voz sintética diciendo: Emilio Navarro, el médico estrella, habría encubierto un caso de negligencia médica para proteger a su exesposa, la misma que hoy trabaja como intendente en su propio hospital. Héroe o cómplice. El hashtag ya estaba en tendencia local. Navarro encubre. Para cuando Emilio llegó a su oficina, su asistente ya lo esperaba con cara de pánico. Doctor, necesitamos hablar. ¿Qué pasó? Está saliendo un video. Está por todas partes. Y la prensa ya llamó. Él frunció el ceño. Tomó el celular. Lo abrió. Y ahí estaba el video. Ya con más de 50.000 vistas. Lo vio completo. 2 veces. Sintió el estómago apretado. No por el contenido, que sabía que era una mezcla torcida de cosas ciertas y falsas, sino por lo rápido que se movía todo. Alguien había preparado eso con tiempo, con intención, y no lo hacían para manchar a Julia, lo hacían para derribarlo a él. ¿Quién subió esto? Nadie sabe. Es una cuenta nueva. La abrieron anoche. Mándale un comunicado a Comunicaciones, que no voy a dar declaraciones. Aún. Se encerró en la oficina, cerró la puerta, se sentó frente a su computadora, respiró hondo. Abrió el archivo donde tenía toda la información del caso de Julia. Revisó cada línea. Sabía que nada de eso era ilegal, pero sí era delicado, y si alguien lo mostraba sin contexto, podía hacerle mucho daño. En el hospital, los pasillos estaban más fríos que nunca. Algunos lo miraban con ojos raros, otros no lo miraban en absoluto. Un grupo de enfermeras dejó de hablar cuando lo vieron pasar. Todo eso que parecía sólido, de pronto se volvía frágil. La gota que lo derrumbó fue cuando entró a quirófano para revisar un procedimiento, y el director Beltrán lo interceptó en la puerta. Emilio, necesito hablar contigo. Ahora. ¿Es por el video? Sí. No podemos hacer como si nada pasara. Esto nos afecta a todos. No hice nada malo. No estoy diciendo que sí, pero en este momento, tu imagen está dañando al hospital. Hay presión de la Junta Directiva. Ya llamaron del Consejo Médico Nacional. ¿Y qué quieren? ¿Que me esconda? Queremos que tomes unos días fuera. Baja el perfil. Deja que esto se enfríe. Emilio lo miró con rabia. ¿Estás cediendo a un rumor? Estoy protegiendo el nombre del hospital. Y tú deberías hacer lo mismo. Emilio apretó los puños. Estás usando esto para sacarme del camino. No. Te estoy evitando una caída más grande. No respondió. Dio media vuelta. Se fue sin mirar atrás. Subió a su oficina. Agarró su bata, su celular, su carpeta. Cerró la puerta. Bajó por las escaleras sin decirle nada a nadie. Salió por la parte de atrás, donde sabía que no había cámaras. En el metro, 3 personas lo reconocieron. Una señora lo miró raro. Un joven lo grabó de lejos. Emilio se tapó el rostro con la mano. Se sentó en una banca. Sintió cómo la presión del pecho le bajaba hasta el estómago. Y por primera vez en mucho tiempo, no supo qué hacer. Mientras tanto, en el hospital, Julia estaba en la cafetería, con la charola en las manos, cuando escuchó a un grupo de trabajadores hablando. ¿Ya vieron lo que le sacaron al doctor Navarro? Dicen que todo era una farsa, que protegió a su ex, a la señora esa, la que limpia. ¿No era doctora o algo así? No manches. ¿Y ahora qué va a pasar? Julia sintió que el mundo se detenía. Fue al vestidor, sacó su celular, abrió las redes. Ahí estaba, el video, su nombre, el suyo y el de Emilio. Todo mezclado, todo sucio, todo sin su versión. Sintió el corazón latiéndole en la garganta. Pensó en correr, en desaparecer otra vez, pero no, esta vez no. Esta vez no iba a ser la que se escondiera. Subió al 3er piso. Golpeó la puerta de la oficina de recursos humanos. Quiero hablar con quien esté encargado. ¿Sobre qué? Preguntó la recepcionista, algo nerviosa. Sobre mí, y sobre la verdad que nadie ha querido escuchar. Y con eso, empezó a moverse algo que ya nadie iba a poder detener. El departamento de Emilio estaba en silencio, pero él no paraba de moverse. Llevaba más de 1 hora caminando de un lado a otro con el celular en la mano, revisando correos, borrando mensajes, llamando a contactos viejos. Nadie le daba respuestas. Unos no contestaban, otros fingían no saber. El video había hecho efecto. Su reputación estaba en juego, y el nombre de Julia arrastrado otra vez por las redes como si fuera chisme barato. Emilio respiró hondo. Sabía que si no actuaba rápido, lo iban a aplastar, y no por el escándalo en sí, sino por lo que había detrás. Todo esto no era casual. Patricia tenía que estar metida. Era su estilo, moverse desde la sombra, manipular sin dejar huella. Él la conocía, sabía lo lejos que podía llegar, pero para ganarle, no podía atacarla con rumores.
Tenía que encontrar a alguien que dijera la verdad, con nombre y apellido, y sabía exactamente quién. Marcó a un número que tenía guardado desde hacía años, pero que nunca usaba. El teléfono timbró 4 veces antes de que una voz conocida contestara. «Bueno, Morales», dijo Emilio, directo. «¿Quién habla?» «Navarro. Emilio Navarro». Silencio. «¿Qué quieres?» «Hablar. De frente. Sobre Julia». «Estás loco. Tengo pruebas. Documentos. Y puedo hacerlos públicos. Pero prefiero arreglar esto entre tú y yo. ¿Estás amenazándome? Estoy dándote una oportunidad». Morales no dijo nada por un momento. Luego soltó un suspiro. «¿Dónde?» «Estoy en la ciudad. Tú dime. Hotel Pérgola. Sala de reuniones. Hoy. 8 de la noche. Sin acompañantes». Colgó. Emilio llegó puntual, con una carpeta bajo el brazo y la cara dura. Morales estaba ahí, igual de cínico que siempre, más canoso, más gordo, con un reloj caro y una sonrisa nerviosa. Se saludaron con un gesto seco. Se sentaron frente a frente. «No perdamos tiempo», dijo Emilio abriendo la carpeta. «Ya sé que el error fue tuyo, que tú alteraste el protocolo para apurar resultados, que Julia lo advirtió, y que cuando todo se vino abajo, dejaste que la culparan. Ella se cayó para no hundir a nadie. Pero tú te escondiste». Morales bajó la mirada por un segundo. «¿Y qué quieres que haga ahora? ¿Una carta de disculpa?» «No, quiero que lo digas en voz alta, que grabes un testimonio, que lo firmes». «¿Y por qué lo haría? Porque si no, yo lo voy a contar igual, pero va a ser más sucio, más público. Y cuando empiecen a revisar los documentos, las firmas, las fechas, te van a hundir». «¿Y tú?», soltó Morales. «¿Tú no eras su esposo? ¿Dónde estabas cuando todo pasó?». Esa pregunta lo tocó. Emilio apretó la mandíbula, ausente, pero ya no más. Morales se rió sin ganas. «Esto no te va a devolver tu carrera, ni a ella la dignidad. El daño ya está hecho. Entonces hazlo por ti, porque aún puedes decir la verdad antes de que otros la usen en tu contra. Tú decides si caes solo o con algo de decencia». Hubo silencio, largo, tenso. Morales miró la carpeta, luego miró a Emilio, y por primera vez bajó la voz. «Ella me salvó la carrera. Sabía que el error había sido mío. Me lo dijo, pero me pidió que no dijera nada, que ella se iba, que lo iba a manejar, y yo dejé que se fuera. Me callé. Pues ahora vas a hablar». Morales asintió. No por valentía, por miedo, por cansancio. Emilio sacó una grabadora, puso play. Morales comenzó a hablar. Lo dijo todo. Nombre del estudio, código del expediente, el error, la presión por avanzar, el silencio que todos aceptaron, y la salida pactada de Julia. Luego firmó un documento que Emilio había preparado, un testimonio escrito, con todo detallado. Cuando terminó, se quedó mirando la mesa. «¿Crees que con esto se arregla todo?» «No», dijo Emilio guardando el archivo, «pero es un comienzo». Volvió al hospital al día siguiente. No pidió permiso, no tocó puertas. Fue directo a Recursos Humanos. Pidió una cita con el consejo médico. Exigió hablar. Mostró la grabación, el documento firmado, las pruebas. Nadie lo detuvo. Ya no tenía nada que perder. Esa misma mañana, las redes empezaron a cambiar el tono. Una cuenta médica compartió la confesión de Morales. Un periodista conocido publicó la versión de Julia, completa, por primera vez. Y Emilio, parado en la entrada del hospital, vio cómo las cosas empezaban a voltearse. No por magia, por bisturí, por corte limpio, por decir la verdad cuando ya nadie se atrevía. La grabación de Morales se volvió viral entre médicos, estudiantes de medicina, periodistas y viejos colegas que creían que el hospital era intocable. Durante años, el nombre de Emilio Navarro había estado limpio, perfecto, casi sagrado, y ahora, en menos de 48 horas, se convertía en la pieza clave de una historia que todos creían olvidada. Pero no fue él quien se llevó las miradas, fue Julia. Las redes empezaron a hablar de ella como una doctora que cayó por proteger a otros. Un hilo de Twitter se volvió tendencia. La médica que eligió el silencio. Alguien publicó su currículum de antes, las investigaciones donde participó, los congresos en los que habló, las fotos viejas con bata blanca y mirada seria, y junto a esas imágenes, otras más recientes, ella limpiando pasillos, empujando un carrito, invisible, y eso dolía más que cualquier rumor. Julia no había dicho nada todavía, no había dado entrevistas, no había grabado videos, solo había firmado un escrito ante el consejo médico del hospital, donde por primera vez detallaba su versión, pero no pidió disculpas, no acusó con rabia, solo dijo la verdad,
y cerró la carta con una frase que se quedó clavada en todos los que la leyeron. Elegí callar, porque una vida perdida merecía más paz que justicia. Emilio leyó esa carta 10 veces en su departamento, solo, de madrugada. Cada vez que la terminaba, sentía que no conocía a la mujer con la que había dormido durante años. Había amado a una doctora brillante, sí, pero nunca había imaginado el tamaño de su sacrificio, y aún así, algo no le cuadraba. La confesión de Morales explicaba el error, la carta de Julia explicaba el silencio, pero seguía sin entender por qué ella había cargado con todo, sin decir una sola palabra, por qué no había recurrido a él, por qué prefirió desaparecer antes que explicarse, y ahí fue cuando pensó en alguien más. Algo que Morales dijo en la grabación se le quedó grabado. Ella me pidió que no dijera nada, que no podía arrastrar a una familia más con este escándalo. ¿Una familia más? Esa frase no tenía sentido, a menos que Emilio fue al hospital esa misma mañana. Buscó a David, su viejo amigo, el que siempre sabía todo aunque fingiera no meterse. Lo encontró en el área de trauma, revisando informes. «Necesito saber algo», le soltó de golpe. «¿Otra vez? ¿Ahora qué? Cuando Julia se fue, ¿hubo algo más que yo no supe?» David lo miró raro. «¿A qué te refieres? ¿Hubo un embarazo?» El silencio fue total. David bajó la mirada. Tragó saliva. «No debí decirte esto. No me toca. Dímelo». David lo pensó unos segundos más. Luego soltó el aire. «Sí, estaba embarazada». Emilio sintió que el mundo se inclinaba hacia un lado. ¿Por qué nadie me dijo? Porque ella no quería. Porque estaba en medio del escándalo. Porque tenía miedo. Pensó que si te lo decía, ibas a tratar de forzar algo. Casarte otra vez. Exponerla más. Y después, lo perdió. ¿Qué? Sí, perdió al bebé. Emilio se dejó caer en una silla. Sintió un vacío en el pecho que no tenía nombre. ¿Cuándo? Días después de firmar su renuncia. Fue al hospital público más cercano. Estaba sola. Yo me enteré mucho después. Me lo contó una amiga en común. Julia no quería que nadie lo supiera. Emilio no hablaba. No podía. Era como si le hubieran arrancado algo sin anestesia. David siguió. Ese bebé era lo único que la mantenía entera. Y cuando lo perdió, se apagó. Por eso se fue tan lejos. Por eso nunca volvió a pisar este lugar. Emilio sintió náuseas. Ira. Culpa. Todo junto. ¿Por qué yo no supe? Porque nunca preguntaste, Emilio. Porque creíste que tu historia con ella terminaba con la firma del divorcio. Y ella creía que si volvía a aparecer, ibas a culparla de tu caída. Esa noche, Emilio no regresó a su casa. Se quedó en su coche, estacionado frente al hospital, mirando las luces de los cuartos donde alguna vez salvó vidas. Pensaba en todo lo que no había visto, en todo lo que Julia se tragó para proteger a todos menos a ella misma, en el hijo que no conoció, en la familia que nunca formaron. Al amanecer, bajó del auto, entró al hospital, no como médico, como hombre, como alguien que, por fin, estaba listo para enfrentar todo. Fue al área de limpieza, preguntó por ella. Nadie respondió, solo una mujer le dijo que Julia no se había presentado, que había pedido el día. Sin dudarlo, Emilio fue a buscarla. Sabía dónde vivía, había conseguido la dirección en uno de los archivos viejos del hospital cuando todo estalló. Tocó la puerta. Julia abrió. No lo esperaba. Se quedaron frente a frente sin hablar. Y él, con la voz más suave que le salió, dijo: «¿Por qué no me dijiste?» Julia no fingió no saber a qué se refería. Solo lo miró, con los ojos rojos, pero secos. «Porque no era tu carga. Era mi hijo». Ella bajó la cabeza. «Lo perdí por todo esto. Por el estrés. Por la vergüenza. Por aguantar tanto. No quería darte otra razón para odiarme. O para sentirte culpable. Nunca te odié». Julia negó con la cabeza. «Solo te fuiste. Y nunca debí haberlo hecho». Silencio. Él se acercó. No la tocó. «Me gustaría quedarme», dijo. «Si tú me dejas». Julia respiró profundo. «No quiero que me salves, Emilio. Ya no. No vengo a salvarte. Entonces, vengo a aprender a vivir contigo, con lo que fuimos, con lo que perdimos, con lo que queda». Y esta vez, Julia no lo detuvo. Solo abrió la puerta un poco más. Y lo dejó entrar. El correo le llegó a las 6 de la tarde en punto. Asunto. Citación urgente. Comité de Evaluación Interna. Remitente. Dirección Médica General. Fecha. Viernes, 10 de la mañana. Sala B. Cuarto piso. Julia lo leyó una vez, luego otra. Sintió cómo el pecho se le apretaba sin pedir permiso. No decía mucho. Solo que debía presentarse para aclarar información relacionada con su historial profesional. No mencionaban el escándalo, ni el video, ni el testimonio de Morales. Pero ella sabía lo que era.
Era una cita disfrazada de juicio, un juicio en el que por fin tendría que hablar. No durmió la noche anterior, no por miedo, sino por ansiedad. No era la misma mujer que se fue 6 años atrás sin decir una palabra. Tampoco era la doctora brillante que había sido antes del golpe. Ahora era otra, rota, pero firme, desgastada, pero no vencida. Se vistió temprano, no usó el uniforme de limpieza. Fue con un pantalón de vestir oscuro, una blusa blanca sencilla y el cabello suelto, como lo llevaba cuando presentaba en congresos. No era por vanidad, era una forma de recuperar algo suyo, algo que no merecía haber perdido. Cuando entró al hospital, algunos la miraron raro, otros bajaron la vista. Varios ya sabían, habían leído los artículos, los mensajes virales, los comentarios en redes, y todos estaban esperando. Querían saber si era cierto, si era ella la que iba a enfrentar a los mismos que la borraron. Subió al 4º piso. La sala B estaba al final del pasillo. Una mesa larga, 7 personas sentadas, entre ellas, Patricia y el director Beltrán. También había 2 médicos del consejo y una abogada del área legal. Todo serio, todo en orden, todo preparado. Julia entró y se quedó de pie, no porque le dijeran, por decisión propia. Quería verlos de frente, uno a uno. Doctora Julia Calderón, comenzó la abogada, sin levantar la voz. Esta reunión tiene como objetivo revisar elementos de su expediente que fueron reactivados a raíz de nueva información presentada por el doctor Emilio Navarro y por un tercero vinculado al caso clínico de 2019. Julia asintió. Se le acusa formalmente de nada, aclaró la abogada, pero se considera importante que aclare su versión de los hechos que la vinculan al protocolo experimental fase 2, el cual resultó en el fallecimiento de un paciente y en su posterior renuncia. Estoy lista, dijo Julia. Beltrán ni siquiera la miraba. Patricia la observaba con los brazos cruzados, con una expresión tranquila, como si todo fuera una formalidad. Queremos entender, dijo uno de los médicos, ¿por qué usted firmó la salida voluntaria si no tenía responsabilidad directa en el fallo técnico? Julia respiró hondo. Porque me pidieron que lo hiciera. Porque en ese momento creí que era lo correcto. El paciente que murió tenía familia. No quería arrastrarlos por años en un proceso legal. Alguien tenía que cargar con el peso. Y yo lo hice. Punto. Patricia levantó una ceja. ¿Está diciendo que actuó por compasión? No, respondió Julia, firme. Actué porque estaba sola, porque nadie quiso hablar, porque algunos prefirieron esconder el error y otros callarse para no ensuciarse las manos. ¿Se refiere a alguien en particular?, preguntó la abogada. Sí, dijo sin dudar. Me refiero al doctor Morales, que ya reconoció públicamente su responsabilidad. Y también a ustedes, miró directo a Beltrán, que sabían perfectamente que yo no era culpable, pero permitieron que mi nombre quedara como el responsable para proteger la imagen del hospital. Un silencio incómodo llenó la sala. Beltrán se aclaró la garganta. Doctora, le recuerdo que este no es un espacio de acusación. Queremos claridad, no conflictos. Yo no vine a pelear. Vine a contar lo que me negaron decir hace años. Patricia habló entonces. Su tono era suave, pero cargado de veneno. Nos cuesta entender por qué alguien con su preparación decidió quedarse callada tanto tiempo. Si era inocente, ¿por qué no alzó la voz desde el principio? Julia la miró. Porque no tenía respaldo. Porque a diferencia tuya, Patricia, yo no tenía palancas, ni tenía miedo. Tenía dignidad. Y preferí perder mi lugar a convertirme en lo mismo que ustedes. Gente que se protege entre sí a cambio de favores. Patricia no respondió, pero sus dedos se apretaron sobre la carpeta que tenía frente a ella. ¿Y ahora qué busca, doctora Calderón?, preguntó otro de los médicos. ¿Quiere volver a ejercer? ¿Quiere recuperar su puesto? No, dijo Julia, y su voz no tembló ni un segundo. No estoy aquí para pedir que me devuelvan nada. Estoy aquí porque por primera vez en años alguien me creyó, y porque no pienso permitir que mi nombre siga manchado por una mentira. La abogada asintió lentamente. Tomó nota. Gracias, doctora. El comité se reunirá de manera interna para evaluar su expediente y tomar una decisión sobre el estado oficial de su carrera médica. Julia se mantuvo de pie. Una última cosa, dijo antes de que la despidieran. Si deciden seguir callando, está bien. Ya lo hicieron antes. Ya sé cómo funciona esto. Pero al menos esta vez, todo el mundo escuchó mi versión. Y esa, les guste o no, es la verdad. Salió sin esperar respuesta. Caminó por los pasillos sin miedo. Muchos la miraron. Nadie la detuvo. Y por primera vez, Julia se sintió libre. Libre de todo lo que no había dicho.
libre de todos los que se callaron cuando más los necesitaba, libre del peso de haber sobrevivido en silencio. La mañana siguiente al juicio interno, el hospital entero se sentía diferente. No era algo que se viera, era algo que se respiraba, una tensión rara, como si todos supieran que algo grande había pasado, pero nadie quisiera ser el primero en decirlo. Los pasillos estaban igual de limpios, los médicos igual de ocupados, pero había miradas cruzadas, conversaciones cortadas, movimientos incómodos. Emilio llegó temprano, sin bata, sin maletín, solo con una carpeta en la mano y la expresión de quien ya no juega a caerle bien a nadie. Lo dejaron pasar sin detenerlo, aunque algunos lo miraban con sorpresa. Todos habían visto su nombre en los titulares, en las redes, en los grupos de WhatsApp del hospital. El intocable estaba en la cuerda floja, pero seguía caminando firme, porque ya no era por él, era por ella. Subió al tercer piso y fue directo a la oficina del director Beltrán. Tocó una vez y entró sin esperar respuesta. Beltrán estaba ahí, solo, con la taza de café a medio terminar y un expediente que no había abierto. «Tenemos que hablar», dijo Emilio cerrando la puerta. «¿Vienes a pelear?», respondió Beltrán sin mirarlo. «Vengo a decirte que ya no vas a seguir escondiendo lo que hiciste». Beltrán suspiró. Dejó la taza sobre el escritorio. «No tengo tiempo para tus dramas personales, Emilio». «No es personal, es profesional. Firmaste un informe falso, silenciaste un caso, protegiste a Morales y dejaste que una doctora con futuro lo perdiera todo solo para mantener la imagen de este hospital». El director lo miró por fin. «Tienes pruebas de eso, ¿no? Ya lo vi en los medios». «¿Y luego qué?». «Luego viene lo inevitable. El Consejo Externo está revisando todo. Ya recibieron una copia de la confesión de Morales y del documento alterado que alguien filtró. También tienen registros de las transferencias que se hicieron desde tu oficina a cuentas del área de investigación justo cuando todo explotó hace 6 años». Beltrán no respondió. «Lo sabes, ¿no?», dijo Emilio, más suave. «Sabes que esto no se puede tapar. No te imaginas lo que estás provocando, Emilio». «Sí lo sé. Estoy provocando que se acabe esta farsa». Hubo un silencio largo. Beltrán se recargó en la silla. Parecía cansado, más viejo, derrotado. ¿Y todo esto por ella? No, por mí también. Por todos los que alguna vez pensamos que el hospital era un lugar justo. Beltrán lo miró fijo, sin rabia, sin amenaza, solo con resignación. «Vas a destruirnos a todos, solo a los que se lo buscaron». Emilio salió sin decir más. Mientras caminaba por el pasillo, vio cómo Patricia lo observaba desde la puerta de una sala. No se dijeron nada, pero ella entendió, supo que el muro se estaba cayendo, y que esta vez no tenía tiempo de construir uno nuevo. Horas más tarde, se publicó un comunicado oficial. El Hospital Central de Alta Especialidad informa que se ha iniciado una investigación interna sobre procedimientos realizados en el año 2019, relacionados con la participación de personal médico en un protocolo experimental. Como medida preventiva, el director general, Dr. Hugo Beltrán, será separado temporalmente de su cargo hasta que se esclarezcan los hechos. Las redes estallaron. Periodistas fueron al hospital. Canales de televisión montaron guardias afuera. Y el nombre de Julia volvió a aparecer, esta vez sin escándalo, sino con respeto. Patricia fue llamada a una reunión de emergencia con el nuevo encargado del consejo. Salió blanca. En su correo encontró una notificación de revisión de su historial laboral. Sabía lo que eso significaba. Sabía que estaba en la mira. No dijo nada. Solo se fue a su oficina, sacó su libreta, rompió unas hojas y se quedó sentada con los ojos clavados en la pared. Todo lo que había construido estaba empezando a tambalearse. Mientras tanto, Julia no estaba en el hospital. Había decidido tomarse el día, no por miedo, por paz. Salió temprano, caminó por la ciudad, se sentó en un parque, vio a la gente pasar. Nadie la reconocía, nadie le preguntaba nada. Por primera vez en años, el silencio no era castigo, era descanso. Cerca del mediodía, recibió un mensaje de Emilio. Solo decía, «Ya cayó». Ella lo leyó, no respondió. Guardó el celular, cerró los ojos, no porque se sintiera triunfadora, no porque quisiera venganza, sino porque ahora sabía que no la habían borrado del todo, que su historia, por fin, había sido escuchada, y que a veces, aunque uno crea que ya todo está perdido, todavía queda fuerza para derrumbar lo que parecía eterno. La caja estaba olvidada al fondo del closet, entre libros viejos, carpetas de viajes y papeles que Emilio no había tocado desde el divorcio. La encontró sin querer,
buscando unos documentos antiguos que le pidieron del comité legal. La tapa tenía polvo, olía a encierro. Al principio dudó, no sabía si abrirla, pero algo lo empujó, tal vez curiosidad, tal vez necesidad. Dentro había de todo: recibos de vuelos, identificaciones viejas de congresos, credenciales de cuando él y Julia eran la pareja estrella del mundo médico, fotos en bata, sonriendo frente a auditorios, recibiendo premios juntos. Él se quedó mirando una en particular. En ella estaban los dos frente al mar, en una playa cualquiera, con el cabello revuelto por el viento. Julia lo miraba como si lo conociera desde siempre, y eso dolió más que cualquier otra cosa. Debajo de las fotos había una carpeta azul, delgada, sin etiqueta. La abrió con cuidado. Dentro solo había una hoja doblada en 3 partes. Era una carta, escrita a mano, con letra clara, con una tinta negra ya medio desvanecida por el tiempo. No tenía fecha, no tenía firma, pero con solo leer la primera línea, Emilio supo que era de ella. Sus manos temblaron un poco. Se sentó en el piso, apoyó la espalda en la pared y leyó: Emilio, si estás leyendo esto, significa que no me atreví a dártela, o que tú la encontraste solo. Después de todo, no sé qué me dolería más. He tratado de escribir esta carta muchas veces, pero siempre termino rompiéndola o guardándola como si fuera una cobardía más. Y tal vez lo es. Tal vez esta es mi forma más triste de hablarte, cuando ya no puedo mirarte a los ojos. Te fuiste antes de irte, y yo me quedé aquí, esperando a alguien que ya no existía. Me acostaba contigo, pero dormías lejos. Me sentaba a la mesa, pero comías en otro lugar. Quería contarte cómo me sentía, pero tus ojos estaban puestos en premios, aviones y cirugías imposibles. Sé que el silencio también fue culpa mía. Dejé de hablar porque sentí que ya no me escuchabas. Y un día, sin darme cuenta, me convertí en una extraña dentro de mi propia casa. Fui tu sombra, Emilio, la doctora que se volvió la esposa de, y tú ni lo notaste. Nunca te pedí que dejaras de brillar. Solo quería que me voltearas a ver de vez en cuando, que recordaras que yo también tenía una carrera, que yo también tenía logros, que también me dolía cuando fingías que eran tuyos. El día que firmé la renuncia al hospital, no fue solo por el escándalo, fue porque entendí que nadie iba a defenderme, ni tú, especialmente tú, y no te culpo, de verdad no. Solo entendí lo que no me atrevía a aceptar durante años. Cuando supe que estaba embarazada, me quedé sentada en el baño durante 1 hora, sin moverme, mirando esa rayita azul como si fuera un castigo, o una esperanza. No lo sé. Pensé que quizás ese bebé era lo único que aún nos unía, pero luego me miré al espejo, y entendí que no podía traer una vida al mundo si yo misma estaba rota. Te lo iba a decir, te juro que lo intenté, pero no encontraba el momento, y después fue demasiado tarde. Lo perdí sola, una madrugada, en un hospital público donde nadie me conocía, donde nadie me preguntó mi currículum, donde no era la doctora Calderón, sino solo una mujer más con dolor en el vientre. Ahí entendí lo que es no tener a nadie. Y eso, Emilio, es lo que más me marcó. No te escribo esto para darte lástima, ni para buscar consuelo. Te lo digo porque nunca tuve el valor de decírtelo de frente. Y aunque tal vez nunca lo leas, necesitaba escribirlo para dejarlo ir. Fuiste mi gran amor. También fuiste mi gran dolor. Y por mucho tiempo, no supe qué pesar más. No quiero que me busques. No quiero que vengas con discursos de redención. Solo quiero que sepas lo que callé, lo que me tragó por dentro mientras tú seguías siendo un héroe allá afuera. Te perdono, pero también me perdono a mí, J. Emilio se quedó inmóvil, la hoja en las manos, el corazón en la garganta. No lloró, pero sintió que algo se quebraba por dentro, algo que no se podía arreglar con bisturí ni con terapia. Esa carta era todo lo que nunca escuchó, todo lo que Julia aguantó, mientras él vivía creyendo que nada estaba mal. Era el reflejo de su ceguera, de su orgullo, de su ausencia. Se levantó del piso, caminó hacia la ventana. Afuera llovía despacio, como si el mundo también estuviera soltando algo que llevaba guardado. Metió la carta de nuevo en la carpeta azul. No la rompió, no la escondió. La guardó en el cajón de su escritorio, como quien guarda algo valioso, no por lo que tiene, sino por lo que costó. Porque esas palabras, aunque llegaron tarde, cambiaron todo. Y ya no había vuelta atrás. Pasaron 2 semanas. El hospital seguía funcionando, como siempre. Camilas iban y venían. Pacientes nuevos llegaban todos los días. Los médicos hablaban de avances, de cirugías, de tratamientos,
como si nada hubiera pasado, como si los pasillos no hubieran sido testigos de una tormenta que arrastró años de silencio. El doctor Hugo Beltrán no volvió. La junta médica lo destituyó de forma definitiva y silenciosa. No hubo despedida, ni rueda de prensa, solo una circular interna que decía que el hospital entraba en un proceso de reestructuración. Lo reemplazó una mujer joven, con otra visión, alguien sin pasado sucio, sin deudas ocultas. Patricia también desapareció. No de forma oficial, pero todos sabían que le habían pedido la renuncia. La investigación reveló su participación en la filtración falsa, y aunque no hubo cargos, fue suficiente para que nadie quisiera tenerla cerca. Un día simplemente no volvió. Su oficina quedó vacía. Los rumores se apagaron con el tiempo. Julia recibió un correo formal donde el consejo médico reconocía que no existía ninguna prueba que la vinculara con el error en el protocolo. Le ofrecieron, además, reactivar su licencia profesional, devolverle su categoría de investigadora y un lugar dentro del hospital, si así lo deseaba. Ella no respondió de inmediato. Guardó el mensaje durante días sin abrirlo otra vez. No por duda, por calma. No quería tomar decisiones desde el enojo, ni desde la euforia de saberse por fin reivindicada. Lo que había perdido no se arreglaba con un título, ni con una disculpa tardía. Una tarde cualquiera, bajó del metro con una carpeta en la mano y un café mal hecho en la otra. Caminó hasta un pequeño edificio blanco en una calle tranquila. Era una construcción nueva, nada lujosa. Tenía un letrero aún sin fijar por completo: Fundación Navarro Calderón. Cuando entró, encontró a Emilio sentado en el piso, intentando armar un mueble de oficina con instrucciones que no tenían sentido. Tenía el cabello revuelto, la camisa arrugada y cara de frustración. Al verla, se rió. «Llegas justo a tiempo. Esto me está ganando. Siempre fuiste un desastre con las instrucciones», dijo ella, dejando su café en la mesa. «Y tú siempre fuiste buena leyendo lo que nadie quería leer». Julia se sentó en una de las sillas nuevas, sin decir nada por un momento. La fundación no era grande. Apenas 2 consultorios, una recepción y una pequeña sala de juntas que apenas estaban terminando de pintar. Pero el objetivo era claro: atender, formar y dar espacio a médicos jóvenes que no tuvieran recursos para especializarse. Médicos que, como muchos, eran invisibles dentro del sistema. Justo lo que ella hubiera querido años atrás. «¿Ya pensaste en qué vas a hacer?», preguntó él sin mirarla. «Sí», respondió. «No voy a volver al hospital». Emilio asintió. «¿Segura?» «Sí. No necesito que me devuelvan un lugar. Necesito construir uno nuevo». Él soltó el desarmador. Se limpió las manos con una servilleta. «¿Y aquí?» «Aquí sí». Se hizo un silencio cómodo. «No esperes que vuelva a ser la misma de antes», dijo ella. «Esa ya no existe. Tampoco quiero que seas otra. Solo que estés». Julia lo miró. No con amor, con reconocimiento. «¿Y tú? ¿No vas a extrañar estar en la cima?» Emilio sonrió sin soberbia. «Nunca estuve tan alto como pensaba. Me la pasaba operando corazones, pero nunca vi el mío. Estaba vacío. Y ahora, ¿ya lo ves? Ahora intento escucharlo. Al menos no lo ignoro». Julia se levantó. Empezó a revisar unas cajas de libros médicos, donados por antiguos alumnos de ella. «Esto va a ser lento». «Sí», respondió él. «Y pesado. También. Y nadie nos va a aplaudir». «Perfecto». Volteó a verlo, y por primera vez en mucho tiempo, soltó una pequeña sonrisa. Esa noche, los dos se quedaron en el lugar hasta tarde, armando muebles, organizando papeles, haciendo listas de necesidades. No hablaron del pasado, tampoco del futuro, solo del ahora, de lo que podían hacer, de lo que aún podían construir. Cuando salieron, ya eran casi las 10. Caminaron juntos hasta la estación. Ninguno se ofreció a llevar al otro. Tampoco hicieron planes. Solo caminaron al mismo ritmo, en silencio, respirando la misma noche. Antes de separarse, Emilio dijo: «Gracias por volver». Julia respondió sin voltear: «No volví». Y entonces se giró hacia él. «Estoy empezando desde cero. Es distinto». Y él entendió. No necesitaban cerrar círculos, ni hacer como que todo estaba bien. Solo necesitaban estar presentes. Y esta vez, lo estaban. La primera consulta en la Fundación Navarro Calderón fue con una señora de 50 y tantos, delgada, con el rostro cansado y el corazón reventado de miedo. Se llamaba Teresa, y venía con su hija, que llevaba meses con síntomas que ningún hospital había querido revisar, porque no tenía seguro. Julia la recibió con amabilidad, con ojos de médica y no de superioridad. La escuchó,
La revisó, tomó apuntes, pidió análisis, como antes, como cuando creía que su vocación era más fuerte que cualquier sistema. Y ahora lo volvía a hacer. La fundación no tenía publicidad ni lujos, pero bastaron 3 pacientes para que el lugar empezara a llenarse de historias, no de números. No tardaron en llegar más casos. Gente que nadie quería atender, gente ignorada. Emilio atendía a jóvenes practicantes, daba charlas improvisadas, firmaba papeles mientras Julia armaba rutas de atención con base en lo que habían aprendido durante toda una vida, y también durante toda una caída. Una tarde, cuando ya iban a cerrar, un joven dejó un sobre en la entrada. No dijo su nombre, solo pidió que se lo dieran a la doctora Calderón. Julia lo tomó con desconfianza. Lo miró sin abrirlo durante varios minutos. Emilio la observaba desde su escritorio, sin decir nada. Cuando ella finalmente rompió el sello, lo que encontró adentro le sacudió todo el cuerpo. Era una carta, escrita a mano, pero no era de alguien conocido. Era del hijo del paciente que había muerto en aquel protocolo experimental, el mismo que marcó su salida del hospital, el mismo caso que había perseguido su nombre por años. Doctora Julia, mi mamá me contó lo que usted hizo por nosotros. Yo era muy chico cuando mi papá murió, pero ahora entiendo que usted intentó salvarlo, que peleó por él, y que cuando todo salió mal, fue la única que se quedó, la única que no huyó. Nadie nos explicó nada en ese momento. Solo nos dijeron que había sido un fallo clínico. Yo crecí creyendo que mi papá se murió por un experimento fallido, pero ahora sé que no fue culpa suya, ni de él. Fue del silencio. No quiero que se sienta responsable. Usted nos dio dignidad, incluso cuando perdió la suya. Mi mamá dice que si usted no hubiera estado ahí, todo habría sido peor. Que usted no nos abandonó. Gracias. De corazón. Iván Julia sintió cómo se le cerraba la garganta. Tuvo que sentarse. Emilio la miró sin preguntar. Solo se acercó y se sentó a su lado. Ella le pasó la carta. Él la leyó en silencio, y luego se la devolvió sin decir nada. Esto sí duele, dijo ella, pero es otro tipo de dolor. El que sana. Sí, el que sana. Esa noche no hablaron mucho. No hacía falta. Julia se quedó un rato más, reorganizando archivos, mientras Emilio barría la entrada, como si fueran 2 personas cualquiera, como si nunca hubieran sido el escándalo de la medicina mexicana. Antes de cerrar, ella preguntó algo que no se atrevía a decir desde hacía semanas. ¿Te arrepientes? Él la miró. ¿De qué? De haber regresado a mi vida. Emilio pensó un segundo. Luego respondió con algo que no esperaba. No regresé. Nunca me fui. Me perdí, que es diferente. Julia bajó la mirada. Sonrió apenas. Yo sí me fui. ¿Y volviste? No. Aprendí a vivir diferente. A no tener que ser lo que los demás esperaban. Ni tú, ni el hospital, ni nadie. ¿Y eso? ¿Te hace feliz? Todavía no, pero me hace libre. Emilio asintió. Ya no esperaba que ella dijera cosas lindas. Ya no necesitaba que todo terminara en reconciliación. Solo quería estar, saber que existía una segunda oportunidad, aunque no se pareciera a las películas, aunque fuera simple, aunque no tuviera nombre. Días después, la nueva directora del hospital los invitó a un evento discreto. Era una ceremonia para reconocer casos de ética médica excepcionales. Julia no quiso ir al principio, Emilio tampoco, pero finalmente aceptaron. Fueron juntos, no como pareja, como 2 sobrevivientes de una historia que casi los rompe. Cuando subieron al escenario, no hubo aplausos exagerados ni cámaras enloquecidas, solo una sala en silencio, con gente de bata blanca y ojos curiosos. La directora tomó el micrófono. Hoy reconocemos a 2 médicos que no necesitan presentación, porque su historia ya ha hablado por ellos, no por los errores cometidos, sino por las decisiones tomadas, porque a veces lo más valiente no es brillar, sino decir la verdad cuando ya nadie escucha. Julia y Emilio se miraron sin palabras, se tomaron la mano, por segundos, luego la soltaron. Al bajar, un residente se les acercó. ¿Ustedes creen que se puede seguir adelante después de perderlo todo? Julia lo miró con calma. No, no se puede seguir igual. Pero sí se puede empezar distinto. Y eso era la verdad final. No había victoria. No había redención perfecta. Solo decisiones. Solo verdad. Solo seguir. Como fuera. Pero seguir.